armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros los apasionados de la historia militar. Hoy vamos a hablar de armas modernas, de armas del futuro también, en la guerra de Ucrania. Vamos a conocer cómo es la guerra antitanque o anticarro, para que no se me enfade nadie, en el conflicto de Ucrania. Veremos las armas portátiles anticarro, otros sistemas también de lucha contra los carros de combate y veremos cómo se defienden las unidades acorazadas de esta amenaza. Para ello contamos con la ayuda de dos amigos de Bellum Artis y grandes conocedores, como ya sabéis, del mundo de las armas blindadas o acorazadas. Pero antes de comenzar, os recuerdo que ya somos 12.000 suscriptores en YouTube y unos casi 15.000 en el formato de iVoox, y me alegra mucho que cada vez más gente escuche nuestras historias habladas. También os pido que si os gustan nuestras historias habladas, hagáis algo tan sencillo como dar a me gusta y compartir cada programa y dejar un comentario para que más gente nos descubra. Porque la gente que nos descubre nos suele volver a escuchar. Espero que disfrutéis y también, si queréis, podéis llenar este vasito que he puesto aquí para que gratifiquéis el programa y podamos seguir contando historias sin depender de la monetización, que es muy caprichosa y depende de la cantidad y no de la calidad de los programas. Por suerte o por desgracia, los capítulos de Bellum Artis de más de 2 horas no son los más favoritos o preferidos en el mundo actual del TikTok. Por lo tanto, si queréis apoyarnos, tenéis ese vasito y podéis apoyarnos en Patreon, iVoox o en el sistema que lo he mencionado también de YouTube. Muchas gracias a todos y comenzamos este viaje con dos grandes expertos de guerra acorazada, que ya los conocemos de programas anteriores. Son Juan de Austria y Aza. Hola Juan, ¿qué tal? Y hola Aza. Aza está con un logotipo, pero está ahí. Atemporalmente, ahora es buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Uh, encantado de haber sido invitado otra vez a otro podcast con vosotros y con Bellum Artis, y ya está, aquí un poquillo ya nerviosillo a ver cómo va a salir mi parte del, del vídeo, ¿eh? Pues, pero menos mal que Azrael está también conmigo, que es mi camarada, entonces yo creo que sí, que vamos a seguir improvisando y vamos a llevar este asunto a un buen fin. esto es una improvisación como al final la vida real, ¿no? La guerra tiene muchos planes, pero al primer disparo todos los planes se van a tomar por ahí y entra la improvisación. Y armas improvisadas, como vimos en este conflicto de Ucrania, se improvisaron también muchas armas, incluso la Tachanka, ese vehículo de origen ucraniano revolucionario, se hizo versión moderna con vehículos actuales y se pone una ametralladora, un sistema anticarro detrás y ya tenemos una Tachanka del siglo XXI. Pues a Juan lo conocéis de programas anteriores, ya, y a Aza también. Aza es el apodo de guerra, y ambos son, digamos, o los conozco de un proyecto creado por Juan que se llama Guerra Acorazada. Un proyecto que él tiene su página web, tiene también su canal de YouTube, y yo creo que es de lo mejor que existe en el mercado en lengua castellana sobre guerra acorazada, es decir, sobre blindados, carros de combate, ese tipo de guerra. El que quiera saber de verdad cómo es ese tipo de guerra, que no se vea los programas de en 10 minutos te explicamos cuál es el mejor carro de combate, no. Él te lo explica en detenimiento y profundidad. Y la verdad que los programas tuyos son para sentarse también y verlos como el que lee una enciclopedia, es decir, es conocimiento puro sobre el mundo blindado. Juan, ¿podéis promocionar un poco tu lugar? Yo digo que los demás se suscriban y que se suscriban a los dos canales, al tuyo y al mío. Pero también Aza tiene su propio canal, su propia página en internet, que quiero que después la comentes también, ¿vale? Juan, comenta un poco tu página y tu... Pues sí, yo tengo un blog
Mi dirección del blog es guerra-acorazada.blog, o sea, muy simple. Y ahí es donde esa es la base de todo mi trabajo en la materia acorazada. Y está pensado no solo como un blog, sino también como una base de datos. Y en esa página pues trato todo con respecto a la guerra acorazada, o sea, desde todos los periodos históricos, o sea, desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy, sobre todo los aspectos tecnológicos y todo lo que es la teoría, la doctrina, los principios, las tácticas y todas esas cosas. O sea, dicho de una forma muy simple, es la Wikipedia en español, sobre todo la guerra acorazada, en toda su envergadura, absolutamente, ¿no? Y es un proyecto muy, muy grande, pero así está bien porque así no me aburro, porque siempre hay algo que hacer. Yo, la verdad, que la palabra aburrimiento no sé lo que es. Y luego tengo pues eso, como escribir artículos me dura mucho tiempo, Azrael ya tiene experiencia en eso, ¿eh? Y pues entonces para crear contenido adicional he creado el canal de YouTube, que también tiene exactamente el mismo nombre, que se llama Guerra Acorazada, donde ahí pues hago material adicional para que haya siempre un flujo constante de nuevos artículos y cosas de esas, ¿no? Y por eso, ¿no? Esa es la cosa. En fin, y luego tengo ya para el futuro, tengo pensado expandir a iVoox, porque hay mucha gente que ya me ha pedido que haga eso, y de momento estoy estudiando el asunto, a ver cómo lo hago de la mejor forma. No, yo te aconsejo que directamente los programas los tengas y los metas en iVoox. Como los Sí. tienes, metiendo una intro o algo así y no te compliques mucho la asistencia, Mm. porque la gente agradece el contenido, no la forma. Tampoco te compliques ahí mucho la asistencia. No, Porque no nos da la vida. no, no, no. Pues tenéis ahí la página guerracorazada.blog y tenéis la estoy poniendo ahora para que la quiera ver. Y Aza, ¿nos puedes presentar también tu proyecto? Bueno, me da un poquito de cosa porque tampoco tengo mucha fe puesto en ello. Es un blog sin ningún tipo de pretensión, muy pequeñito, pero bueno, si alguien quiere entrar dentro del blog, pues que sepáis que es bienvenido, que es su casa. Se llama alfa-combat, es como combate con C, pero sin E, o sea, es combat con C, .blogspot.com. Que ahí podéis encontrar algunos artículos muy básicos sobre guerra anticarro, sobre especificaciones técnicas de los helicópteros, algún dato histórico sobre la guerra de Vietnam, que es un conflicto que a mí me interesa bastante. Y bueno, poquito a poco iré subiendo contenido. Sí es cierto de que subo contenido muy de vez en cuando, pero cuando lo subo pienso yo que es bastante denso. Sí, sí. De hecho, Y el que subiste ahora este mes sobre guerra anticarro en la Primera Guerra Mundial, me dio a mí las ganas de hacer este programa de hoy. Y hacer ¿En más serio? adelante, basándonos en este guión, hacer algo también para el canal, una pequeña serie, algo así, sobre la guerra anticarro a lo largo de la historia. voy a tener que pisar el acelerador porque de hecho tengo la pretensión de llegar hasta el tiempo presente y me estoy leyendo un libro muy interesante que os le recomiendo a todos, que se llama Men Against Tank, o sea, el hombre contra el tanque, de un tal, ojo, no John Wilkes, el del cine, sino John Wex con 2 Es, no el asesino del cine, el escritor británico. Él abarca la guerra anticarro desde la Primera Guerra Mundial hasta el advenimiento del misil anticarro en el programa germano-francés Milán, ese famoso misil europeo que surgió en mitad de la Guerra Fría, que tenía unas prestaciones para la época bastante buenas. Hasta ahí. De ahí en adelante me toqué buscar yo las castañas para hacerlo después, con lo cual tengo que meterle un poquito de prisa. Sí. Y lo único decir que, Juan, no sé de qué te extrañas, ya la fama te precede. Aquí el único experto eres tú, macho. Porque... Yo por lo menos no, eso te digo yo. Yo soy... No, ojo, me refiero, entre Juan y yo, el único experto es él, que conste, entre Juan y yo. No, a mí no me metáis en ese berenjena. Yo aquí vengo de espectador, casi. Más quisiera yo ser un experto, por lo mucho que yo mismo tengo que aprender. Bueno.
Pues Pero bueno, sí, sí. en cualquiera de los casos, yo comparto también tu nerviosismo por el vídeo de hoy, de todas formas, con lo cual la has aviado conmigo. O sea que Pero tú todavía no te estás arrepintiendo, ¿no? No, Fred, tranquilos, de que tranquilos. ahora No, todo el no. mundo te esté pidiendo cosas por artículos un de trabajo poquito. que estás haciendo, porque ya mismo te va a pillar el toro, ¿eh? O sea, Sí, No, puede no, ser. yo a Azar lo único que le pedí es lo que ya tiene escrito, un día hablar él y yo sobre eso. No le va a llevar tiempo. Le va a llevar más tiempo escribirlo, ya te lo digo yo. Ya te digo yo que Sí, sí. sí. Pero bueno, si no hablamos de Vietnam, que es un conflicto que hay muy poco también en internet y podemos hablar sobre. Digo en español, ¿eh? En inglés hay mucho. Pues Bueno, vamos a. La idea de hoy, del programa de hoy, es. Yo creo que si algo caracteriza a este conflicto de Ucrania, esta guerra de Ucrania, y fue lo que más se habló en un cierto momento, fue la gran cantidad de sistemas portátiles anticarro, ¿no? Que se dieron a Ucrania para defenderse y que se vieron que su uso tuvo un cierto papel en los primeros días de las operaciones, bastante importante, y ahora, bueno, con el advenimiento de la nueva fase, esta en la que la artillería es casi el principal elemento, ¿no? Volviendo a la tradición soviética, ¿no? De la artillería, parece que se está parando un poco todos los vídeos que hay por internet sobre sistemas ucranianos anticarro atacando carros rusos, porque claro, no hay tantos avances por carretera, ¿no? bueno, el principal problema que hay ahora mismo en Ucrania es que estamos en una fase de transición. Mm. Se ha anunciado varias veces a lo largo del conflicto, pero ahora mismo estamos en un momento en el cual los rusos están empezando a consolidar y a hacerse fuertes en las áreas que ya han conquistado. Aproximadamente han conquistado el 20% del territorio y yo, por ejemplo, en las imágenes que te he subido hay una imagen que se llama Ukraine and Spain, o sea, Ucrania, Espera. España 20, y es un poco para que nuestros compañeros de España puedan conceptualizar un poco qué implicaría, por ejemplo, para el caso de España, que te quiten el 20% de nuestro territorio. Ojo, no que nos hayan quitado la misma extensión territorial que a Ucrania, sino que representa para los 500.000 kilómetros cuadrados que tenemos, que nos quiten un 20%. Mm. Bueno, por lo menos el mapa está bien porque no quitan Asturias y Cantabria, que vamos bien. Le quitan la tierra, le quitan la tierra de medio natal de Juan, pero la tuya y la mía está todavía sin conquistar. Exacto, es que al fin y al cabo Asturias es España y el resto es Claro, tierra claro, conquistada, claro. como se suele Y decir. como Nah, Asturias y mentira, es broma. Cantabria estábamos ahí a caballo en aquella época, ya está, no sin problema ninguno. Es broma, es broma. Que aparte también durante tiempos de Napoleón, España empezaba en Cádiz. Sí, sí. Yo lo dejo ahí. Mm. Así que cuidadito. Que Andalucía es mucha Andalucía. O sea, pero, ¿qué problemilla hay? Estamos ahora mismo en una fase en la cual los rusos están empezando a consolidar porque ya no tienen fuerza suficiente para poder avanzar en los diferentes sectores y lo que está haciendo es reorganizar todas sus fuerzas a lo largo del frente para priorizar objetivos. Y si se va a hacer algún avance, va a ser algún avance minoritario, pero ahora mismo el objetivo principal de los rusos es consolidarse en los territorios que ya han sido conquistados para rechazar las contraofensivas, y cuando los rusos vean que las contraofensivas ucranianas están empezando a flaquear, entonces es probable que los rusos vayan acumulando recursos para iniciar nuevamente ofensivas en la siguiente fase del conflicto. Pero ahora estamos en una fase en la cual los rusos están apiñándose, sobre todo en Gerson, que ahora mismo se está poniendo muy de moda el sistema HIMARS, que está atacando en la zona del sur. Los rusos están llevando los misiles Iskander y los Toshkayu porque son misiles tácticos que pueden permitir atacar una batería de HIMARS, pero están teniendo muchísimos problemas para interceptarla y la cantidad de recursos que van a tener que derivar a Gerson pues va a ser bastante grande. Y dado que los rusos ya no están efectuando compromisos fuera de esa línea que se está empezando a dibujar a lo largo de Ucrania, ya no vemos tantas emboscadas. Porque realmente los rusos lo que estaban practicando es una cosa que se llama reconocimiento al contacto. Porque lo que están utilizando generalmente son batallones militares. O sea, están utilizando grupos tácticos a nivel de batallón. Un grupo táctico a nivel de batallón es, por así decirlo de manera muy burda para que la gente nos entienda, es un batallón con hormonas, por así decirlo. Es un batallón al cual le han metido muchísima más potencia de fuego, pero tiene una limitación el batallón táctico ruso, y es que tiene muy poca infantería de apoyo. De hecho, en un batallón, en un BTG ruso, de media hay unos 200 infantes, que aquí lo sabe Juan, que para avanzar a lo largo de Ucrania con todos los sistemas anticarro que hay, tener en un batallón
no en un batallón cualquiera, estamos hablando de un batallón que tú cuando juntas 2 batallones es equivalente a una brigada. O sea, estamos hablando de unos batallones muy gordos y en un batallón solo tienen 200 infantes. Son muy pocas fuerzas para poder gestionar los flancos o para poder dividir la fuerza y tener unidades de reconocimiento en vanguardia, unidades en retaguardia y luego tener alas a los flancos para poder mantener una especie como de área de exclusión alrededor de la fuerza principal para limpiar el terreno de fuerzas anticarro. Es que encima también, si vosotros reviséis los principales manuales sobre guerra anticarro, el principal arma del infante anticarro de siempre, desde la Primera Guerra Mundial, ha sido siempre la artillería. Artillería, artillería y más artillería. De hecho, la artillería es la reina del campo de batalla. De hecho, en los conflictos, entre el 70 y el 80% de las bajas que hay son cometidas por la propia artillería, para que os hagáis cuenta del gran peso que tiene la artillería en el conflicto. Por ejemplo, volviendo un poquito al tema del HIMARS, para que la gente entienda por qué se está utilizando el HIMARS, que también va muy de la mano de por qué se usan muchos sistemas anticarro, es porque los ucranianos no tienen capacidad actual para poder operar en profundidad en el territorio ruso. No pueden, por lo menos a día de hoy, no tienen fuerzas lo suficientemente poderosas como para poder penetrar las líneas rusas y penetrar hasta el fondo. Y como no pueden efectuar ataques en profundidad, utilizan el HIMARS, que te permite poder efectuar ataques a la logística en el fondo del territorio que han conquistado los rusos, sin tener que comprometer unidades pesadas que a día de hoy apenas tienes. Hay un mapa que también te he pasado, que se llama Situation of June, o sea, la situación en junio, y esto es un mapa que ha sido distribuido por el CSIS. Ahí podéis ver desplegadas. Esto es para junio del año 2022. Esto es muy reciente. Ahora mismo no recuerdo esta fecha. No sé si era del día 10 o del día 12. Lo veo. Esto es de hace muy poquito. Aquí se ven todas las unidades que están utilizando los rusos y los ucranianos en el campo de batalla. Y por ejemplo, casi todas las unidades mecanizadas son todos aquellos rombos que tienen un circulito y una X. Cuando veis un rombo, un circulito y una X, eso es una unidad fundamentalmente mecanizada. Estas unidades mecanizadas están fundamentalmente por combate de infantería y en menor medida por vehículos de transporte de tropas. Por ejemplo, generalmente están compuestos por BMPs, BTRs, etc. Y luego aparte, un batallón por norma general de contar de 3 a 4 brazos. Espera, Aza, algo pasó que perdiste un poco calidad. ¿Moviste el ordenador o algo? No. Vale. Puede ser internet a lo mejor. Sí. ¿Por dónde iba? Bueno, no, estabas hablando de las unidades mecanizadas que estaban con un símbolo. Parte de la gente que está familiarizado con los mapas, mientras que los cuadraditos con un circulito y una X es infantería mecanizada. La infantería mecanizada suele operar generalmente BMPs. Los que lleva ya Machina Pehot, que dicen los rusos, que es el equivalente al, por ejemplo, al Bradley en Estados Unidos. Es un vehículo de combate de infantería. Dentro de una fuerza mecanizada suele haber 4 brazos, que son suelen tener de 3 a 4 compañías. De esas 3 compañías, 2 suelen ser mecanizadas y una compañía aparte, por norma general, suele estar compuesta por carros de combate. Con lo cual, cuando vemos una unidad mecanizada, en esas unidades mecanizadas hay carros de combate. Ya lo ha explicado Juan en anteriores vídeos, pero el T-72 es un carro de combate que se ha conceptualizado para apoyar a los grupos de infantería mecanizada. No se concibe dentro de Rusia como un carro de primera línea, de vanguardia, para combatir contra otros carros de combate. Puede hacerlo, pero no es su propósito principal. Mientras que los carros de combate principales, los T-80 y los T-90 en sus diferentes versiones, son la punta de lanza y son los que están en brigadas de carros de combate, que son los rombos con un circulito. Lo que pasa es que hay tantas unidades apiñadas que te las están referenciando con líneas. No es que estén las tropas extendidas hacia el fondo, es que están ahí todas súper apiñadas. Y vemos que la mayor parte de las fuerzas acorazadas ucranianas están en el centro, porque saben que
uno de los centros logísticos más importantes de Ucrania en el este está en esa región, está en Kharkov. Ujú. Y están concentrando fuerzas acorazadas para tener capacidad de maniobra para poder enfrentar a ataques contra la ciudad. Si tú, por ejemplo, intentas rodear la ciudad, esos carros de combate pueden permitir atacarte desde múltiples sectores de manera móvil para romperte contraataques y poder evitar que cierren un círculo alrededor de la ciudad. Y también pueden meterse dentro de la ciudad para defender a las tropas de infantería. Pero si nos vamos al sur, a la zona de Gerson, vemos que el único grupo acorazado cercano está en Odessa. Por debajo de Mykolaiv, no han puesto Odessa en el mapa, pero donde veis que pone 5TH, STB, por debajo de Mykolaiv, ahí hay una unidad acorazada ucraniana. El resto de unidades que vemos ahí son unidades relativamente pequeñas y son unidades fundamentalmente mecanizadas. Tienen carros de combate T-72, etcétera, y ahí se están haciendo fuertes y sobre todo a lo largo de toda la línea del frente están concentrando su artillería porque tienen una superioridad en artillería de 10-1 respecto a los ucranianos. Y el CSIS de hecho dijo que el HIMARS es un elemento que tienen para poder compensar esa gran ventaja que tienen los rusos en artillería. Porque realmente es muchísima la ventaja que tienen los rusos con artillería. Desde Occidente les estamos suministrando también los HIMARS porque el compromiso político de derivarles material mucho más pesado es muy grande. Las consecuencias son bastante impredecibles si mañana, por ejemplo, Estados Unidos decide enviar 150 vehículos Abrams, M1 Abrams a Ucrania. Bueno, para empezar sería un problema. No tienen capacidad de vadeo. Son unos vehículos bastante competentes, pero estarían fracturando todavía más la línea logística ucraniana porque no tendrían piezas de repuesto, tendrían que andar buscándolas. Sería un problema. Imagino que irán con piezas de repuesto, alguna. El problema es los mecánicos y el problema es saber manejarlos también. El problema es consolidar en Ucrania zonas para poder almacenar tantos carros de combate, establecer puntos de reaprovisionamiento y mantenerlos. Porque los rusos están efectuando ataques cada vez más en profundidad para atacar la logística, porque saben que si un HIMARS puede llegar a la zona de contactos porque previamente ha sido metido en un avión, ha bajado en un aeropuerto, le han subido a un tren, le han llevado por las vías, le han derivado a otra parte del frente y le han bajado ahí para desplegarlo. Entonces, por eso los rusos ahora se están enfocando bastante en atacar las líneas logísticas ucranianas. Para lo bueno que tiene el HIMARS, Aza, que yo creo que es uno de los motivos por darle y no el versión oruga, es que al ser sobre ruedas es más fácil su movilidad sin ferrocarril. Es decir, lo mandas carretera arriba y carretera abajo, tampoco hay un desgaste grande del motor. Hombre, la idea de estos sistemas siempre es mejor llevarlos por la vía férrea o por vía aérea, sobre todo para que llegue antes a la línea del frente. Pero sí, no tienes ningún problema, siempre y cuando tengas capacidad para poder establecer un área de exclusión aérea para poder defender esos vehículos cuando están desplegados por carretera, porque van a ir muy lentos hasta la zona de contacto con el enemigo, hasta la FIBA, como dicen los americanos. Pues sí, puedes llevarlo perfectamente. La verdad es que es viable. Por poder puedes hacerlo, pero siempre es mejor llevarlo en vehículos mucho más rápidos, porque la mayor parte de los vehículos de noche tienen que ir en convoyes, y los convoyes de noche suelen ir a una velocidad de entre unos 5-8 kilómetros por hora aproximadamente por carretera. Ojo, es muy poco, porque si vas 8 kilómetros, 10 kilómetros por hora y a lo mejor tienes que llevar la unidad desde Kiev hasta Mykolaiv, ostras, no vas a llegar a la vida. Un paseíto, claro. Por eso se puede hacer, pero sería un poco problemático. Entonces, el compromiso político que tenemos para derivar material pesado es muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Enviamos ese material que no tiene un compromiso político tan grande para los países occidentales, que es material, digamos, es material no pesado. Enviar mampas, enviar javelins, enviar NLOs, enviar TOWs, o sea, cualquier clase de sistema anticarro, llevar de lo mejor que se pueda y en las mayores cantidades posibles. Eso no significa que tú puedas emprender una lucha con otro país
y defender tu territorio solamente con armas anticarro. Me derivo nuevamente a los hechos. O sea, los rusos han conquistado el 20% del territorio. Lo que han conseguido estas armas es retrasar el avance, evitar que más territorio ucraniano haya caído y, no sé, a lo mejor si no les hubieran suministrado tanto armamento anticarro, a lo mejor en vez de haber perdido el 20% del territorio, habrían perdido el 30%, Sí, 40%, o más. no lo sé. No lo sé, la verdad es que son estimaciones, no lo sé, no sabría decírtelo, tampoco tengo una bolita del tiempo, como dice David de Antena Historia, pero no dudamos en que si las capacidades ucranianas hubieran sido menos, sus capacidades de contención, porque estos sistemas son sistemas que se han derivado para mantener cierto grado de contención, asumiendo que iban a perder territorio y asumiendo que iban a perder ciudades, querían contener lo máximo posible el avance ruso. Y como los rusos tampoco pueden extenderse mucho por Ucrania, porque los territorios que han conquistado, en muchos de ellos, no son recibidos precisamente con los brazos abiertos. Tienes que militarizarlos, tienes que conservarlos y por ende tienes que invertir tropas. Tampoco puedes avanzar mucho en la profundidad. Por eso los rusos se han centrado últimamente en barrer la costa, que es para ahogar las exportaciones, contraer el PIB de Ucrania, etcétera. Y las armas anticarro han valido generalmente para eso. Son la concatenación y la suma de pequeñas victorias tácticas ha hecho que a nivel operativo se haya perdido menos territorio. Pero a nivel estratégico no ha cambiado mucho las cosas. De hecho, era lo que comenté un poco yo al principio. El uso de estos sistemas portátiles anticarro estaba muy bien cuando los rusos avanzaban, especialmente en las carreteras. Esas carreteras que avanzaban en columna, eran más fácil el uso de sistemas anticarro portátiles, pero ahora que estamos en una guerra más o menos de posición, es una guerra en la que la trinchera se está haciendo por los dos bandos. Yo ya vi hoy imágenes de camiones rusos llevando búnkers portátiles atrás, cada camión con 2 búnkers portátiles para situarlos ya y hacer una línea defensiva estática. Eso lleva a una guerra en la que los carros de combate, ahí Juan puedes comentar tú, no van a estar en primera línea, ¿no? Los carros estarán en la retaguardia para contraofensivas o contraataques y el uso de sistemas anticarro ya no tiene sentido, ¿no? Por eso está disminuyendo su uso, ¿no? Sí, eso sí, pero hombre, aquí lo que está claro es que la defensa anticarro está de momento más en manos de Ucrania que de los rusos, obviamente, ¿no? Cuando yo estoy defendiendo, pues yo procuro utilizar los carros de combate, sobre todo en el contraataque, que es donde más me sirven. No atrincherarlo en el frente si no es necesario para utilizarlo como un medio anticarro, ¿no? Por eso. O sea que normalmente no se ponen unas unidades de carros de combate en primera línea de una defensa, porque digamos, es mejor poner estos sistemas anticarro portátiles o estáticos a lo mejor, pero de infantería. Y después estas unidades de carros defensivos en la retaguardia para producir contraataques, ¿no? Básicamente sería lo que un manual soviético establece para la defensa de una línea. Digo soviético porque es lo que los dos bandos utilizan, el manual casi soviético, ¿no? Sí, más o menos, sí. Lo que pasa, o sea, si yo utilizo el carro de combate en la defensa, yo lo utilizo prácticamente solo de dos formas. La primera es que yo utilizo el carro de combate en la reserva, ¿no? Y en esa reserva tengo yo dos funciones. La primera es que yo creo una línea defensiva por si el enemigo rompe la primera línea y avanza hasta el frente, ¿no? Esa es la primera. Entonces ahí el carro de combate lucha desde las trincheras. Esa es una opción. Y la segunda opción es que si yo tengo más medios de infantería en la retaguardia y puedo crear más trincheras, tengo terreno que me favorezca y todas esas cosas, pues entonces yo lo que puedo hacer es, aparte de utilizar el carro de trinchera, puedo utilizar el carro en el contraataque, o sea, donde yo dejo que el enemigo avance en mi dispositivo enemigo y luego le ataco desde el flanco con un contraataque con blindados, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces aquí hay siempre distintas opciones dependiendo de cómo progresa el combate, ¿vale? Si el combate, o sea, si el enemigo se estrella contra la primera línea defensiva y no avanza, pues
Pues entonces los carros de combate pasan de la retaguardia, avanzan, o sea, los que están en la reserva pasan de la retaguardia hacia el frente y aplastan lo que quedan del enemigo en un contraataque directo. Ujú. Que el enemigo ha conseguido superar la primera línea y avance hacia la segunda, pues entonces tengo dos opciones: o hago un contraataque contra el flanco o lucho desde trincheras. Ujú. Y si el enemigo consigue pasar la segunda línea, pues entonces ya estoy jodido. Ya la batalla prácticamente se ha acabado. O sea, porque ya lo único que queda es la artillería, entonces te cargan la artillería y ya lo que está después de la artillería ya son las tropas de mando y logística de los zapadores. O sea, ya aquí ya no te ayuda más nada. Aquí ya necesitas un contraataque o una defensa por tropas vecinas Ujú. que acuden a tu rescate. ¿No? Sí, sí, digamos que ahí ya se rompió la profundidad de la división, por ejemplo. Sí, sí. Sí. Aza, podemos empezar ya hablando un poco de la guerra anticarro. Explicamos un poco ya la situación actual del conflicto, que está produciendo un estancamiento, un cambio en toda la estrategia. Se pasó del avance rápido ruso con los contraataques de guerrilla ucranianos y vino la fase, digamos, bueno, de un intento de embolsamiento en la zona de Lugansk que se produjo, lento, pero se produjo. Y vamos ahora a un estancamiento y no se sabe lo que va a pasar en la ofensiva del verano, ¿no? Porque vendrá agosto y vendrá algo antes de que empiece el otoño, ¿no? Pues Claro. vamos a ver un poco las armas que hay anticarro y después vemos las tácticas. Sí, lo único, confiad un poco en mí porque parece que me estoy yendo por las ramas, pero es porque dentro del conflicto, que lo estoy haciendo, yo me quito la máscara, pero todo tiene un propósito. O sea, yo en el habla soy un estratega, o sea, todo lo que digo tiene su porqué. Yo lo que voy a decir estoy explicando un poco el contexto porque yo lo que distingo en el conflicto es que ha habido dos fases en la guerra anticarro. Ha habido como digamos, como un momento de oro para los elementos anticarro y luego ha habido un momento no de decadencia, pero sí un momento de latencia. Y para poder explicar en buena medida por qué el elemento anticarro ha tenido tanto éxito, hay que entender un poco el contexto, cómo está organizado el ejército ruso y sobre todo qué fallas ha cometido en el campo de batalla para entender por qué las armas que luego voy a mostrar han tenido más o menos efecto. Porque al final, por el otro día me preguntaron alguna batalla alguna batalla anticarro famosa que haya tenido lugar en un año. Yo he estado buscando, de momento no he encontrado nada, pero sí diré algo. Priori no, porque digamos que los elementos anticarro son elementos subordinados a unidades más grandes. Sería como, por ejemplo, como si me preguntáis, ¿ha habido alguna batalla entre artillería o ha habido alguna batalla entre BTRs? No dejan de ser elementos o sea, no dejan de ser al fin y al cabo elementos pequeños dentro del sistema de armas combinadas. Ha habido batallas y en esas batallas ha habido momentos donde se ha empleado armamento anticarro y ha habido fases anticarro, pero no ha habido batallas anticarro per se, salvo emboscadas y algún enfrentamiento aislado que yo no lo considero una batalla de tal magnitud, sino una racia, una emboscada, una escaramuza, como queréis llamarlo, por así decirlo. Porque aparte también dentro del elemento anticarro no está solamente las armas anticarro. Un arma anticarro también es la artillería. Un arma anticarro también son los morteros. Un arma anticarro también son los helicópteros. Y de hecho, en el libro que me estoy leyendo se dice que la mejor arma contra un tanque es otro tanque. Y esto es cierto. En la defensa anticarro y en la ofensiva se emplean carros de combate contra los carros enemigos. Y en una defensa anticarro también intervienen los carros de combate. Porque después cuando os vaya a mostrar dos ejemplos, porque yo he tomado ejemplos del conflicto, porque tampoco hay muchos datos disponibles. Todavía el conflicto no ha terminado, no podemos analizarlo de manera retrospectiva, todavía sigue avanzando y hay mucha propaganda por ambas partes, con lo cual yo lo que voy a hacer es analizar casos muy concretos, donde he visto yo emboscadas o cosas así, pero muy breves y muy concretos. Y luego voy a exponer un poco cómo funciona, cómo creo yo que se va a concebir un poco la guerra anticarro durante esta fase de defensa. Pero antes de nada, hay una imagen que te he puesto que es BTG Composition, o sea, la composición del BTG.
Porque los rusos lo que más están empleando son BTGs. Y hay que explicar un poquito lo que es el BTG y por qué es tan susceptible a la guerra anticarro. Ya está. ¿Cuáles son? Ya está. Claro, porque dentro de la guerra anticarro, el comandante lo que tiene que hacer es analizar las fisuras dentro de las unidades enemigas y saber explotarlas, que esa es la primera lección en guerra anticarro. Aquí lo que vemos es un batallón ruso. Normalmente los batallones, como digo, suelen tener 3 brazos de combate. Aquí vemos que hay 4 principales. Los otros 2 que vemos a mano derecha son subunidades subordinadas. Son unidades de señales, ingenieros, mantenimiento, médicos, reconocimiento, etc. Pero lo que vemos son 4 brazos principales. Vemos 3 que son un circulito con una X y lo que vemos es que cada unidad está compuesta por 3 unidades de combate mecanizado, que son vehículos BR con soldados de infantería. Y luego es curioso, vemos un brazo que es un brazo de carros de combate, que es eso que parece un ojo, es como un circulito con un puntito. Vale, pues lo interesante de esta organización es que tiene una gran potencia de fuego porque tiene morteros, de hecho tiene una gran cantidad de morteros, pero el punto débil es la infantería. Y otra gran enseñanza dentro de la guerra anticarro es que el carro de combate y la infantería son inseparables. De hecho, en varios vídeos, ya con Juan de Austria, con Juan de Detrás del Mito, hemos visto que la infantería y el carro de combate son inseparables desde la Primera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo son 2 caras de la misma moneda. Porque el principal antagonista del carro de combate es la infantería. Y desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos se han esforzado en colocar infantería alrededor del carro de combate para establecer un perímetro defensivo y poder mantener alejados los elementos anticarro. Pero se necesita mucha infantería. Claro. Y el problema es que aquí, en esta composición, vemos muchos vehículos, vemos carros de combate, vemos morteros, vemos de todo, pero hay un problemita, que hay muy poca infantería. Entonces, si se produce una emboscada anticarro, sí, tienes infantería para combatir en la cercanía, pero eres muy susceptible a los ataques anticarro porque no has podido desplegar unidades de reserva en los flancos para poder limpiar el campo de batalla y mantener una zona de exclusión. Y entonces eres muy susceptible a, por ejemplo, pon la imagen, pero claro, tengo varios casos de emboscada. Por ejemplo, a ver cuál te puedo decir. Por ejemplo, hay una que se llama Ambush, que está 1A, 1B, 1C. Vale, ambos 1. Exacto. Vale, en el Ambush 1A, bueno, resulta que para entender un poco la fase inicial, los ucranianos lo que querían era utilizar sus fuerzas principales de combate, medios acorazados, infantería mecanizada, para concentrarlos en puntos estratégicos del campo de batalla y luego en zonas que no puedan ser cubiertas por estos elementos, colocar unidades altamente móviles para hacer emboscadas. Vale, pues lo que vemos en esta imagen es que los rusos estaban avanzando por una ciudad y la artillería ucraniana una unidad anticarro ucraniana efectuó un disparo sobre un carro de combate que iba en vanguardia y lo destruyó. Luego, si te vas a la siguiente imagen, que se llama Ambush 1B, ahí os he puesto un rombito que lo que indica es que más abajo está el carro de combate y la X significa que es el carro de combate destruido. Se genera un momento de, como dicen los americanos, de shock and awe, o sea, de shock y pavor. Y todos los carros de combate, porque ojo, esto no es una unidad, esto no es un BTG mecanizado, esto es o un BTG acorazado o una unidad mucho más grande de carros de combate. Coge artillería ucraniana y empieza a golpear a esos carros de combate con el que hay en la 1C. Moscas. A ver, voy. Claro. Espera, que se te fue el volumen un poco, espera. Ahora ya. Sí. Porque al fin y al cabo la artillería
es un elemento anticarro muy eficaz. Un disparo de 150 milímetros contra un carro de combate, un disparo directo, te lo deja bailando. Sí, además en la parte de arriba, que es donde menos defensa tiene, supuestamente. ¿No? Es que de hecho te puede arrancar la torreta porque Sí, es que sí. es un castañazo, uno de 150 milímetros de carga explosiva. Y luego en la siguiente foto lo que vemos es que toda una unidad acorazada se retira. No les asistió la artillería. Y es porque los rusos aparte tienen otro defecto. Los ucranianos han sido entrenados por la OTAN para poder apoyar a sus tropas con artillería en menos de 40 segundos. ¿Sabéis cuánto tardan los rusos en apoyar con artillería a sus propias tropas? Pueden tardar hasta 1 hora. Madre mía. O sea, tú imagínate que tienes a tus medios acorazados en una carretera que te empiezan a tirar con artillería y no tienes elementos de contrabatería, no tienes helicópteros cerca, tienes problemas con las radios porque te las han cortado. A lo mejor tenías unidades relativamente cercanas, pero también emboscadas, por lo cual no pueden hacerse fuertes para combatir con todo. Y al final lo que tienen que hacer es retirarse, pese a que lo que vemos es fuerza de combate considerable. Podían haberse abierto, podían haber avanzado, pero decidieron retirarse. Hombre, si no, en este caso no tienes artillería ni tienes aviación, lo lógico es retirarte, pero llama la atención que Sí, que no. enteras, ¿eh? Una unidad tan grande. Sí, sí. Claro, y encima que se hayan quedado eso, 3 minutos, 4 minutos, que tú te quedas en plan, pero moved el culo de una puta vez, que os están disparando con artillería. Ujú. Es que encima no fue ni una ni dos, es que les dispararon 6 veces con artillería y les veías que estaban un carro de combate iba hacia la izquierda, luego el otro iba hacia la derecha, se andaban atropellando, veías que había muy poca coordinación entre ellos y al final pues cogieron, dieron la vuelta y se largaron de la zona. Esto era muy común al inicio. Sí, porque Bueno, que era cuando avanzaban por carreteras, en columna, claro. Si no, esto no pasa ahora, claro. claro, habíais hablado, por ejemplo, de la batalla de la operación Market Garden, Ujú. que también lo estuvisteis hablando, que hiciste un podcast y también lo hablaste la otra vez cuando estabais hablando de Detrás del Mito con los carros americanos, Sí. con Juan. Hay una cosa muy interesante que habéis dicho y es que ojo, hay algunos símiles con la operación, hay muchísimas diferencias, pero hay un símil. Lo que querían era tomar los puntos para matarlos y luego usarlos con los libros acostados. En Ucrania lo que querían era tomar Kiev en menos de 48 horas y crear un puente mientras el resto de unidades avanzaban por las carreteras a toda velocidad hasta Kiev y hasta las ciudades más importantes. Pero les pasó igual que a los británicos. Hubo momentos en los cuales se quedaron completamente parados, sin hacer nada. Bien es cierto que los británicos y los americanos avanzaban descuidando los flancos. Los americanos también descuidaron los flancos en Irak, pero tiene un motivo. Al no tener flancos, al no tener que andar pisando huevos reconociendo los flancos, vas mucho más rápido, con lo cual llegas antes al objetivo y evitas que el enemigo se haga más fuerte en esa zona. Pero el problema es que te haces mucho más susceptible a las emboscadas. Entonces, entre los problemas de organización, problemas en los equipos, porque muchos de ellos no tienen una buena infraestructura de comunicación y tampoco tienen muchos elementos para la guerra, para combate. Aza, espera, que se te fue la cobertura. Espera un poco a que respire el ordenador. Ahora ya. Vale. O sea, lo que estamos viendo aquí es la concreción de hechos. No sé si habéis visto Mega y Catástrofes cuando dicen lo de la casa de circunstancias. Eso, o sea, cúmulo de circunstancias, por así Sí, decirlo. Vale, pues, por ejemplo, tienes por ahí una que se llama BTR Match Formation. Mira, lo dijo una vez David cuando estaba hablando sobre la Guerra Fría, y es cierto, el BTR no es un concepto nuevo, ya existía el BTR en la Guerra Fría. Esto es cómo se concibe un avance por un territorio, ya sea campo a traviesa o por carretera, por un BTR en la década de los 70-80 con el ejército soviético.
tenemos los CRP, o lo que les llamo yo, que son los Combat Reconnaissance Patrol, o sea, elementos de combate, reconocimiento y patrulla, van en vanguardia, reconociendo el campo de batalla. Luego tienes el elemento de seguridad de vanguardia, que cubre al elemento de avance que va detrás, y luego del elemento de guardia de avance tienes la fuerza principal, o sea, van como en bloques. Si, por ejemplo, te emboscan por ejemplo, a la Forward Security Element, tienes a los CRP en vanguardia y a los Advanced Guard detrás. Y la main force que lleva artillería te puede asistir con fuego de artillería si te efectúan una emboscada en una carretera. Aquí no pone a qué distancia van, pero sí que me suena en el programa que hice sobre el tema, no sé con quién de vosotros o con David, que iban a unos kilómetros como de separación, el combat, el de reconocimiento, la patrulla de reconocimiento y el elemento de seguridad, como 10 kilómetros, 20, ¿no? Uno de otro. Te hice una pequeña imagen, a ver si la encuentro. ¿Cuál era? Vale, es una que se llama BTR on March, o sea, la BTR en marcha. Ahí va. ¿Esta es la que puse? Sí. Sí, pero que no pone a qué distancias van los elementos unos de otros. Sí, lo pone. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ves, o sea, según la doctrina soviética, lo que tendrías que tener espera. son 3 elementos. O sea, nosotros hemos visto la CRP, la fuerza de o sea, los flancos, la fuerza de retaguardia, la main force, etcétera. Vale, todo eso está implícito en cada una de las 3 unidades que veis en el mapa. Según la doctrina soviética, hay 3 formas de... La unidad que hay abajo está yendo campo traviesa y puede alcanzar desde 8 kilómetros por hora. Tiempo traviesa está sacrificando velocidad. Si velocidad, es mucho más probable que tu de movilidad para posarte, y aparte si no tienes flancos, Aza, ¿tienes alguna aplicación abierta? Pues sonó ruido raro por ahí. Pues ahora mismo no. Bueno, no, a ver, ahora... sonó algo raro, como música, algo así. No, lo mío no ha podido ser. Bueno, a lo mejor ha sido el móvil, no sé. Bueno, puede ser. Si ha sido mi móvil, me disculpáis. No, es que sonó y justo se te fue la imagen. Todo lo que te gaste ancho de banda, apágalo. Sí, que te va muy lento la internet. Sí, un poquito. Me pasa y también con mi también puede ser del ordenador, porque tiene 12 años y tiene poquita memoria. Sí, pues puede ser eso, sí. Sí. Seguimos. Vemos el elemento central es una unidad que está compuesta por la CRP, que yo puse CPP, perdón, que va a 10 kilómetros respecto al resto de unidades. Luego vemos a las unidades de flanco que tendrían que ir a 3 kilómetros respecto a las unidades principales. Luego el elemento central estaría dividido entre la guardia de avanzada y luego la main force, con una distancia de 20 kilómetros entre ellos. Y luego debería de haber una unidad de retaguardia que no especifica muy bien la distancia a la que debería de ir, pero tendría que ir relativamente cerca, unos 2 kilómetros, 3 kilómetros, como los flancos, supongo. Y luego arriba de todo vemos otra unidad que, si fuera de noche y fuera por carretera, iría a 18 kilómetros por hora. Vale, tú imagínate que no tienes flancos, imagínate que no tienes apenas CRPs o unidades de reconocimiento, imagínate que no tienes unidades de retaguardia, imagínate que no tienes una unidad dividida en Main Force y Advanced Guard y no tienes mucha infantería, y encima tienes que avanzar de noche, sin sistemas de combate, nocturno, a 8 kilómetros de velocidad. O sea, creo que ya empezamos a perfilar un poco por qué los ataques anticarro ucranianos están teniendo tanto éxito. Porque, claro, cuando se efectúa un ataque anticarro, que aquí es donde vamos a pasar a la siguiente imagen, que te la voy a citar ahora,
un que me gustó mucho y probablemente a Juan también le vaya a gustar, que se llama Emboscada en Low Ambush, concretamente la imagen 0. Ahí vamos. Vale. Resulta que estos meses, más o menos, en este que se ve en el mapa. Espera, deja respirar al ordenador un poco. Que no ha cargado la imagen. Ahora, no, al tuyo. Ya está, sigue. Vale. Está mi ordenador un poco chulillo hoy. Será COVID. Es un sector X de Resulta que si no siguiente imagen, que se llama en el Low Ambush ASEC. Vemos lo siguiente. ¿Ambos dos? No, es una que se llama el Low Ambush, sin más. 0. No, está abajo, perdona. Sí, ahora lo vi. Claro, como yo iba un poquito, te lo puso sobre todo. Esta es la famosa, el vídeo famoso, sí. Exacto. Yo lo he calculado un poco a ojo, porque estos vehículos de aquí tienen una anchura aproximadamente de 2 metros con 86, 2 metros 90, casi 3 metros. Entonces, sabiendo el ancho, con una regla, haces una regla de 3 y más o menos sacas que hay una distancia entre 35 y 40 metros. Está casi al armado del arma, ¿no? Sí, pero tiene un porqué. Resulta que una columna, un BTR ruso estaba avanzando con vehículos de transporte de infantería BMP, MTLB y tanques rusos. La mayoría, si mal no recuerdo, creo que T-72, probablemente de la versión T-72B3, probablemente. Pues resulta que un NLO, que el NLO normalmente suele tener ataque superior, pero le puedes configurar para ataque directo. Efectuó un disparo a 35-40 metros de distancia. Pues, ¿por qué los ataques suelen generarse a distancias muy cortas? Eso en inglés se llama hugging, o sea, abrazo. Se llama abrazo táctico. ¿Por qué? Porque cuando te están atacando con un elemento anticarro, muchas veces suelen aprovecharse del alcance y te suelen atacar a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Pero cuando te atacan a 2-3 kilómetros, te puede pasar una de tres. Una, que venga un helicóptero y te reviente mientras estás tratando de escapar. Que venga un elemento de flanqueo. Recordemos que los elementos de flanqueo están a 3 kilómetros de distancia. Están colocados exactamente a la distancia a la que más o menos operan los misiles anticarro. Pero si no tienes un elemento de flanqueo o tu elemento de flanqueo está mucho más atrás, interviene la artillería. ¿Pero qué pasa? Un proyectil de 150-155 milímetros suele tener un rango de destrucción de 80 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú atacas a un vehículo a 35-40 metros, los rusos no pueden solicitar apoyo de artillería. Sí, porque están encima. Porque sería, entonces, efectivamente. Sería lo que los americanos llamaban flecha rota, me parece. Que era que disparen justo sobre ellos. Yo pensaba que la Breaking Arrow era cuando perdías una cabeza nuclear también. Sí, pero me suenan las dos cosas, ¿eh? A mí me suena una película que se llama Breaking Arrow. Sí, pero me suena también lo otro. Sí, espera, voy a buscarlo, pero yo creo que sí, ¿eh? Es las dos cosas. Puede ser. De hecho, Juan, se suele utilizar el término Broken Arrow cuando, por ejemplo, atacas con artillería, o sea, por ejemplo, cuando solicitas apoyo con artillería, el enemigo te ha hecho un hugging, o sea, un abrazo táctico. También se le llama Broken Arrow, cuando te atacas a ti mismo con tu propia artillería, porque estás muy cerca. El micrófono. Sí. Según tengo entendido, Broken Arrow lo aplicas cuando tu propia posición está a punto de caer, o sea, cuando tienes el enemigo directamente encima, donde ya es, o sea, o pasa algo drástico ya, o la propia unidad cae por completo. Sí, a mí me suena que es cuando están copados y ya encima de ellos, ya luchando hombre contra hombre, pides apoyo aéreo justo encima de ti. Y ya de morir que mueran todos. O sea, digamos que es como que el área ha sido comprometida, por así decirlo. Sí, y que dispare sobre su posición. Sí, es lo que me suena de películas, ¿eh? Yo tampoco ahí lo sé muy bien.
Bueno, es verdad, tienes razón. Sí, a veces suele pasar que cuando las tropas, por ejemplo, están copadas o la zona ha sido comprometida, a veces las tropas dicen, maldita sea, ¿dónde está esa artillería? Ataquen directamente sobre nuestra Eso, posición, justo, estamos eso, rodeados de... Sí, eso es. típico de las películas y tal, y de la vida real. De hecho, hay Ah, sí, bastantes sí. casos. Por ejemplo, algún día a ver si os hablo de... Si os hablo yo o os habla cualquier otra persona de los eventos en Al-Suhaija, donde los israelíes fueron emboscados con elementos anticarro y tuvieron que solicitar apoyo de artillería sobre su propia posición, saltándose las distancias de seguridad. Porque hay una distancia de seguridad. Normalmente la artillería opera a 200 metros de distancia respecto a tus unidades. 200, 250, por eso el estar menos ya es un poco, ya es malo, porque te puede pillar la artillería. Quizá no te pille la onda expansiva, pero sí te puede pillar la metralla, que es mucha metralla. 200 metros. Es como una zona de compromiso de fuego. Bueno, quizás un poquito menos. No es que la metralla llegue a los 200, puede llegar. Llega un poquito menos, pero siempre hay que dejar un pequeño espacio de seguridad adicional. Pero sí, 200, 250. Pues en este caso, los ucranianos suelen atacar muy cerca de las unidades rusas, precisamente para evitar que usen la artillería. De todas formas, los ucranianos cada vez les están atacando a mayor distancia porque saben que los rusos apenas suelen utilizar la artillería porque están muy descoordinados y tardan en usarla. Para cuando ya han sido golpeados y los rusos ya están empezando a reaccionar, los ucranianos muchas veces ya se han ido de la posición. Y para cuando ya la han atacado ya no hay nadie, que es el problema. Si pasas a la imagen NLO Ambush 1... Me están diciendo en el chat que son las dos cosas, al parecer. Lo del arma nuclear de la película y también lo que yo digo, que piden todo el apoyo cercano que hay. Sí, es que sí, me cuadra, pero a mí me sonaba de la película de... No recuerdo cómo se llama el actor. Era una película mala de cojones. No, de pero John Travolta era. Era entretenida, eso sí, era bastante entretenida. Era en Menlau, ¿no? No. Era NLO Ambush, Vale, no, es la que ya, imagen, espera, que la imagen 1. estoy en Que otra, tengo un estoy en otra carpeta, es porque estoy en otra carpeta. A ver si cambio el ordenador para mejorar la memoria y así gestiono yo mis propias imágenes y te quito el marrón. Porque En no el sabéis. OU, ambos uno no tengo. Tengo la 0, la 2. En el OU sin nada. En el OU Ambush. Es verdad, se me olvidó poner un Ambush 2, perdón. Ambos dos, vale. Vale. Esta imagen le va a encantar a Juan. O sea, bueno, de hecho no sé si Juan puede verla, pero si la ve... no puedes verla. No, bueno, pues si abre YouTube, sí, si abre YouTube lo puede ver. No, pero aún así se la voy a narrar un poco por encima. Nárrala para todos los del podcast que lo van a escuchar. Es verdad, también es verdad. Vosotros imaginaros un cowboy por una carretera, ¿vale? Y un tío que aparentemente está zumbado te pega un tiro con un NLO a 40 metros de distancia. O sea, prácticamente a bocajarro. Te destruye un vehículo, concretamente el vehículo que va en vanguardia, paralizándote a todo el convoy. Antiguamente los rusos lo que hacían se descoordinaban, daban la vuelta, salían corriendo, no sabían qué hacer, etc. Aquí vemos ya algo, aquí vemos que ya empiezan a hacer un poco más su tarea. O sea, primero los ucranianos les han disparado con el NLO y luego les empiezan a disparar con ametralladoras y con RPGs. O sea, una vez que han destruido al elemento de vanguardia y al de retaguardia, el convoy era atrapado. Entonces lo obligas a salir de la calzada, pero fuera de la calzada puede haber minas, puede haber unidades con armas anticarro, etc. Entonces la táctica es moverte en sentido contrario a la dirección del ataque. ¿Por qué? Porque a la dirección a la que te estás dirigiendo no puede haber tropas, porque si no, las tropas ucranianas estarían disparando entre ellos, habría un fuego cruzado. Entonces lo obvio es irte hacia la derecha en este caso. Ahora si vas a NLO Ambush 3, vemos que los rusos están haciendo cosas inteligentes. Lo primero que vemos es lo que dicta los manuales en casi todos los países. Cuando atacas a un convoy con armas anticarro, todos los soldados de todos los vehículos tienen que salir inmediatamente de los vehículos. Claro, porque están más seguros, porque los anticarros están con anticarros, no están usando las armas de los rifles de asalto, claro. No solo eso, es también porque si te pega un pepinazo... Es porque es más peligroso el pepinazo dentro del carro, sí, evidente. Claro, porque si te pegan un pepinazo en un BMP, se cargan a los 2 tíos que van dentro, más luego a los tripulantes, se cargan a 9 tíos de golpe. Pues vemos que los soldados salen de los vehículos y se van también hacia la derecha. Y hay un BMP, que es un vehículo de combate de infantería, que efectúa fuego de supresión para cubrir a los soldados.
para que los ucranianos se mantengan con la cabeza agachada. Hay algunos soldados que se han puesto nerviosos y en vez de ir hacia la derecha han ido hacia la izquierda. Claro, es porque hay algo para esconderse, hay un murete o algo. Creo que fue el instinto del muro ese. Yo lo que vi es que estaban saliendo del vehículo que había sido golpeado. Yo creo que alguno de estos soldados está herido o ha sido conmocionado por el golpe y no sabe hacia dónde se dirigía. Porque es que se van de cabeza, pero corriendo hacia los ucranianos que les están disparando. De hecho, creo que en el vídeo se ve cómo caen 2. El resto corren hacia la derecha. Y si luego vas a NLO Ambush 4, aquí lo que se aplica es como como una ley de ejes. Todos los vehículos de combate o sea, todos los vehículos de transporte y todos los soldados, es decir, todo lo que sea vulnerable al fuego ucraniano, se tiene que ir cagando hostias hacia la derecha, irse al otro lado de la carretera, porque las carreteras generalmente suelen estar un poquito elevadas, entonces vas a tener la cobertura de la propia carretera. Pues si te fijas, todos los BTRs, todos los BDRMs y todos los MTLB se van hacia la derecha, de cabeza. Y la infantería igual, se va hacia la derecha, se larga de la zona de contacto con el enemigo. Pero los tanques hacen lo contrario. Todos los tanques y los BMPs van a combatir a la amenaza. Y de hecho vemos que un T-72 efectúa fuego sobre la posición en la que se sospecha que hay fuerzas enemigas. Con lo cual estamos viendo aquí un procedimiento casi perfecto por parte de los rusos. No hay vídeo de eso, no hay foto, ¿no? Hay un vídeo. No, el vídeo, sí, el vídeo lo tengo yo por ahí, lo puse yo de hecho alguna vez. Aquí está, no, en la 4 se ve cómo dispara el tanque. Sí, exacto. Yo por temas de red, por si acaso, porque estoy invitado al canal para no ver, yo por si acaso he puesto imágenes. Ya se he editado un poco. Sí, no, los vídeos me generan muchos problemas. Pues he visto 2 formas de combate. Te golpea con un disparo o te ataca con artillería y en un elemento antiaéreo los rusos aplican que se tienen que contracar. Deberían de utilizar también la artillería y los morteros. Todos los morteros que haya en esa sección deberían de ser transportados por los vehículos de transporte a una distancia prudencial, 400 metros, 500 metros hacia la derecha, y efectuar fuego con morteros para apoyar a los carros de combate al otro lado. Y obligar a los ucranianos por lo menos a irse y dejar de tocar los huevos, por lo menos eso. Y que no te sigan destruyendo vehículos. Estas son, digamos... que era muy poca gente la que hizo el ataque porque fueron 2 o 3 cohetes. ¿O? Utilizaron, yo creo que sí, probablemente habrá sido una unidad a nivel de pelotón, probablemente eran menos, sí. Probablemente, yo creo que a nivel de pelotón no eran dos escuadrones reforzados, algo así, pero no tenía mucha pinta de ser una unidad muy fuerte. Es lo que tienes que, de todas formas, es lo que tienes que hacer también, porque si tienes una unidad muy grande, imagínate que ese carro de combate efectúa un disparo y te compromete un área con la onda expansiva de tantos metros. Si tienes muchas unidades combatiendo en ese bosque, vas a perder unidades por definición. Lo mejor es tener unidades aisladas a lo largo de la zona de contacto. Uno que te ataque atrás, otro que te ataque adelante, luego tienes una unidad en el medio que ataca rápidamente con los RPG a distancias de bocajarro a los vehículos y aprovechan el momento de shock para alargarse por donde han venido, en este caso por el bosque. Claro, por eso lo digo, Aza, porque en este vídeo, es de los más famosos de la guerra casi, es una emboscada muy light, es decir, parecen unos aislados por ahí que hacen un ataque a unos carros que ven pasar, porque realmente tendría que haber habido otros grupitos como estos en el bosque, en otros lados del bosque, para, una vez que tú atacas aquí, atacar en la retaguardia de la columna también, es decir, un ataque un poco improvisado parece. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Es decir, sí. Atacar solo en un punto a una columna no tiene sentido. Hombre, lo que no se ve, pero claro, luego se ven explosiones. No sabría decirte si son de RPGs. No creo que sea de RPGs, yo creo que a lo mejor son de morteros. Yo creo que esta unidad es una unidad de pelotón y probablemente tiene RPGs y tiene morteros, probablemente. Pero no se ve artillería pesada. Si aquí los ucranianos hubieran estado en unidades más grandes, probablemente hubieran paralizado la columna y atacado con artillería a lo largo de toda la carretera. Ahí sí. Pero sí, es una emboscada light, pero es una emboscada efectiva porque
el nivel de destrozo que le haces al enemigo es bastante grande y la cantidad de tropas que pierdes es bastante pequeña. Porque aparte los carros de combate y los vehículos, lo mejor es que no se metan en el bosque, porque es el peor lugar donde se pueden meter a combatir. Como te pillen dentro, es que ya no puedes hacer nada, no puedes meter a la infantería porque no puedes apoyarte con vehículos dentro del bosque. Lo único que puedes hacer nada más es disparar y rezar porque los ucranianos se retiren, que probablemente es lo que hayan hecho. Entonces han elegido también una buena zona, una zona que por sus características deniega el acceso a los carros de combate y a otros vehículos, que en este caso son los árboles. Con lo cual también vemos que la guerra anticarro también busca la explotación del campo de batalla a tu favor. Atacar de zonas donde te puedas cubrir con promontorios, con zonas altas, con bosques, zonas de difícil acceso, etcétera. Entonces, frente a un ataque anticarro, vemos que intervienen muchísimos factores, desde qué tan rápidos y tan buenos sean los soldados y sobre todo los suboficiales, porque de hecho los rusos tienen un déficit de suboficiales en sus unidades, con lo cual significa que ante un ataque táctico van a reaccionar tarde y mal muchas veces. Sí, de hecho es el gran problema que tiene, yo creo. Y esta unidad, no sé si es una unidad de élite, pero se nota que tiene experiencia. O si son nuevos, la han absorbido muy bien y han tenido unos sargentos muy buenos, porque las tácticas de contra anticarro que están aplicando son muy buenas. Los elementos más mayor potencia de fuego y mayor maniobrabilidad atacan para despejar la zona y los elementos más vulnerables se retiran para reorganizar un contraataque. Tratar de atacar por los flancos, intentar tomar esos edificios que hay abajo a la derecha para establecer para que los ucranianos sientan que les están empezando a abrazar poco a poco e invitarles a que se vayan. Atacarles con morteros, acosarlos para que se larguen poco a poco o que salgan de la posición también. Entonces, de momento ya hemos visto dos casos. Casos donde las cosas pueden salir rematadamente mal o casos donde las cosas pueden salir relativamente bien para los rusos. Claro, si aquí los ucranianos no han perdido ningún soldado, te puedes dar con un canto de los dientes, pero aquí los rusos han perdido como mínimo 12 tíos y han perdido 2 vehículos como mínimo en esta emboscada. Si esto lo aplicamos a lo largo de todo el frente, vemos por qué hay tantas bajas. Tienen muchos BTGs, les están atacando todos los días, a veces las cosas salen muy bien y tienen muchas bajas, otras veces salen relativamente bien y tienen pocas bajas. Bajas siempre vas a tener, porque al fin y al cabo es una guerra, si no quieres bajas quédate en casa, pero siempre va a haber bajas en la guerra. El tema es la capacidad que tengas de soportarlas y de recuperarte. Claro, pero aquí lo que estamos viendo es un elemento anticarro puro contra un sistema de armas combinadas en toda regla. ¿Y qué estamos viendo? Que cuando un elemento especializado en guerra anticarro ataca a un elemento de armas combinadas, ataca y huye. Pero esa unidad sigue ahí. Esa unidad puede seguir combatiendo mañana, puede seguir maniobrando, puede seguir utilizando la artillería, puede seguir utilizando sus carros de combate, puede seguir desplegando su infantería por el campo de batalla. No les vas a destruir, les vas a debilitar. Puedes jugar con la moral. Por ejemplo, en el libro que está decía la guardia de casa británica durante la Segunda Guerra Mundial, la parte más vulnerable de un campo de combate son los soldados que hay dentro. Aquí... Si tú rompes voluntad de combatir de las tropas que hay dentro, ya no hay carro de combate. Salen corriendo y se acabó la fiesta. Pues hay algunas unidades que han sido copadas por tropas rusas y han abandonado los carros de combate y sus vehículos sin llegar a sin llegar a combatir siquiera. Con lo cual vemos eso, que incluso en las emboscadas, a veces las emboscadas tienen éxito, no porque sus operarios son muy buenos, sino porque los integrantes de esa columna eran rematadamente malos y se andaban atropellando entre ellos y ellos mismos iban causando bajas con sus negligencias. Eso también hay que verlo, ojo. Porque me gusta analizar esto siempre desde la imparcialidad, por eso muestro casos donde las cosas les han salido bien a los ucranianos, pero también donde les han salido mal. Ha habido muchos casos también. Aza, no sé si Juan, viste la imagen que estamos viendo. Es ese vídeo famoso que es como una especie de autovía en la que avanza una columna rusa.
y le atacan con un slow. Claro, bueno, haber visto alguna vez el vídeo y no te puedo compartir pantalla para que lo veas. Es para que veas un poco cómo es la defensa o Aza de una columna de tanques cuando le hacen emboscada, ¿no? ¿Te pongo la imagen, Juan, o la tienes? ¿Tienes el micrófono quitado? Ah, perdón. No, es Mira, que no la veo desde aquí. O no te sea, preocupes, te de comparto momento yo yo. solo escucho lo que Aza está diciendo. Ahora espera. Sí. No, pero al final, una vez ya has puesto el caso en que típico, y te efectúa un ataque por un flanco, tienes que largarte hacia el flanco, hacia el flanco contrario y salir de la calzada, buscar cobertura, etcétera. Ahora te la pongo. Pero sí, es el mítico vídeo ese en el que atacan con un inning low a una distancia muy corta. ¿Ahora ves la imagen, Juan? A ver. Ahora que es una columna. Sí, sí, sí. Sí, ya me acuerdo. Sí, conozco este vídeo, sí. Sí, o sea, yo ya he dado mi opinión. Yo pienso que salvo algunos soldados que se fueron fueron corriendo hacia los ucranianos porque salieron del mismo vehículo que había sido golpeado, que probablemente es porque quedaron aturdidos. Digamos que la maniobra táctica que hicieron los rusos, desde mi punto de vista, en este BTG es excelente. Te están atacando por un flanco, te vas al flanco contrario con tus vehículos de transporte y los carros de combate confrontan al enemigo porque no puedes pedir artillería en ese momento, porque estás muy cerca de los ucranianos. Ah, Y tratas de empujarlos con los carros de combate. Y los vehículos de transporte intentas llevártelos muy lejos para establecer un punto de fuego con morteros y apoyar a los carros de combate con fuego indirecto también. O sea, me parece una maniobra muy buena. No sé qué opinas tú al respecto, pero me parece muy buena la maniobra que hicieron aquí en los rusos. Sí, o sea, dentro de las circunstancias está bastante bien. Está bastante bien, aunque sí habría algún que otro detallito que se podría mejorar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que durante la guerra de Vietnam, en ese tipo de emboscadas, los americanos llevaban, por ejemplo, helicópteros de combate. O sea, si venía una tropa que hacía la emboscada, inmediatamente aparecía un helicóptero de combate y machacaban la posición, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer con las unidades que están más atrás es que estas realicen un contraataque, pero por el flanco. O sea, no directamente frontal contra la unidad que están buscando, sino atacar desde atrás y avanzar hacia el lado, ¿no? Pero sí, dentro del susto, dentro de la prisa, dentro de que hay que reaccionar inmediatamente y todas esas cosas, sí, estaba bastante bien. Y aquí, ¿quién da esa orden? Es decir, yo voy en esta columna, soy uno de los carros que no me da el primer pepinazo. Yo automáticamente me derivo para el lado contrario o mi jefe de compañía o de este caso de la columna es el que da la orden de apartarse. Eso es algo automático, ¿no? No hay que... No, para romper formación. Sí, normalmente eso es algo automático, sí. Es que es también un comportamiento muy instintivo, porque en cuanto te empiezan a disparar desde el flanco, desde un lado, lo primero que hace instintivamente es irte hacia el otro lado y buscar la primera cobertura, Y en un ¿no? carro de combate que se va tan cerrado, ¿no? O en un BMR de estos que va tan cerrado, ¿es fácil saber de dónde viene el pepinazo? Ya, a mí no me dio el pepinazo. A uno que está 3 carros delante de mí, ¿no? O 3 vehículos delante de mí. ¿Es fácil saber de dónde se viene o hay algún mecanismo en los... yo sé que hay en algunos sistemas escuchas, ¿no? Con micrófonos para saber de dónde viene o de qué distancia están las explosiones. ¿Estos vehículos tendrían que tener algún dispositivo de ese o vas a ojo? O sea, a oído, mejor. No, vas a oído y a ojo y viendo lo que está pasando. O sea, te fijas, por Claro. ejemplo, si el carro que está enfrente tuya, ¿dónde tiene la explosión? ¿En el lado izquierdo o en el derecho? ¿No? Y esa es la cosa. Pero por eso, normalmente cuando tú estás hay que tener una cosa en mente, que el jefe de un carro, cuando está haciendo una marcha, como aquí en esta imagen, tú vas siempre con la cabeza afuera. O sea, yo solo me cierro dentro del carro de combate cuando estoy directamente en combate. Ah, vale, vale. Pero en cuanto la cosa está un poquito tranquila,
siempre me salgo, ¿no? Porque tú tienes que tener en mente que en un carro de combate, cuando estás dentro, estás sordo. Estás prácticamente sordo y solo ves lo que directamente estás viendo a través de tus periscopios. O sea, fíjate lo que te voy a decir. Si tú estás en un carro de combate completamente cerrado y el carro de tu combate de tu compañero que está detrás tuya se lo cargan y tú en ese instante no lo has visto por tus periscopios, no te enteras. O a no ser que te lo diga alguien por la radio, no te enteras. Claro. ¿No? También es cierto que las unidades cercanas a la unidad que han atacado sí o sí han tenido que saber lo que ha pasado y sí o sí tienen que saber por dónde les han atacado. Y esas unidades seguramente lo primero que hacen es tomar la radio y a nivel de compañía o a nivel de sección decirle a todas las unidades cercanas, iros cagando hostias, flanco, flanco, o sea, darles instrucciones muy, muy cortas, en plan por el flanco, 90 grados, lo que sea. Pero también en este caso es bastante lógico porque lo primero que piensas es si nos han atacado, lo más probable es que nos hayan atacado desde el bosque. Porque tú no ves nada al otro lado. Y también es cierto que el comandante del carro de combate, cuando se cierra adentro y trata de mirar por el periscopio, lo que se fija es que mis hombres están corriendo hacia la izquierda y están huyendo de algo que hay a la derecha. Entonces tú coges el carro de combate y dices, bueno, pues voy a girarle como mínimo 45 grados, como mínimo. Por lo menos para estar, por lo menos para establecer una vértice respecto al ataque, para mostrarle a mi enemigo la parte más blindada del carro de combate. Por lo menos si me van a dar con un NLO, con un RPG, porque probablemente te van a dar con RPGs, dame, a ver si tienes huevos, pero dame en la parte delantera. Y por eso todos los carros de combate también, siempre que hay un ataque, los carros de combate de manera instintiva siempre van a girar la barcaza, sobre todo la barcaza y el cañón, para no poner sus flancos y la parte de atrás del vehículo. Sí. Ahí, Juan, que tú sabes perfectamente cómo se maneja un carro de combate. En este caso vemos ahí a los tanques rusos cómo movieron toda la que es la barcaza, ¿no? La mueven hacia el enemigo, o sea, ponen al enemigo y la torre, ¿no? En ángulo recto. ¿Qué es más rápido, girar la barcaza o girar la torreta? Digo, por si me viene un instinto de calar al enemigo. O muevo la torre y después ya muevo la barcaza. No, yo giro la torre. ¿Sí, no? Giro la torre, sí. Entonces, fíjate, un tanque moderno puede girar la torre 360 grados en menos de 9 segundos. Claro, justo, ahí está el tema. Claro, yo movería la torre, es lo que me parece a mí, justo. Sí. Pero, o sea, lo primero que tú haces siempre es mover el cañón hacia el objetivo y luego después mueve el resto del carro para siempre darle tú quieres tener siempre a tu enemigo, quieres tener siempre enfrente tuya. La única cosa que yo hago donde yo estoy moviéndome, o sea, donde yo estoy disparando hacia 90 grados es porque el terreno no me lo permite o porque estoy en movimiento y me estoy moviendo en otra dirección. Entonces no me queda otra, pero si no, siempre quiero darle mi frontal al enemigo porque es la zona que más me protege ante el fuego enemigo. Yo, por ejemplo, muevo la torre, ¿no? Yo muevo la torre, que va muy rápido el giro, enfoco dónde está la posición del enemigo y al mover la barcaza, existe un mecanismo que sea más o menos automatizado de que digamos, ¿cómo explicarlo? Que queda estable el cañón en la zona del objetivo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, no? Que compensa el giro de la barcaza. Sí, eso es una estabilización moderna. La estabilización moderna compensa todos los O movimientos. sea, que no tienes que hacer todo un contramovimiento de la torre, sino que se queda estándar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el sistema de tiro, cuando ha apuntado contra un blanco, siempre se queda ahí apuntando, independientemente de lo que hace la barcaza. Siempre. Eso es una estabilización moderna, o sea, eso no es ningún problema. Eso era un problema... Pero hace mucho que había que contrarrestar con la torre en dirección contraria, justo. Sí. Segunda Guerra Mundial y eso, ¿no? Sí. Lo que también hay que tener en mente que por qué siempre gira el cañón, porque existe un concepto militar que dice el efecto es más importante que la protección. O sea, si tengo yo siempre que decidir entre ser el primero en disparar o protegerme, siempre elijo ser el primero en disparar. Por eso de ahí que siempre mueve el primero el cañón, porque la mejor defensa es siempre
dejar a tu oponente fuera de combate antes de que él te deje a ti. Todo eso es lógico. Y además ¿No? proteges al resto de compañeros y no solo. Ajá. Así es. hecho, incluso implicaciones en el movimiento. Por ejemplo, si reviséis el manual de los años 70-80 del ejército soviético, dice firepower it's mobility. O sea, potencia de fuego es movilidad. O sea, incluso asumen que si tú efectúas una gran descarga de fuego en el enemigo se va a resistir menos y al resistirse menos vas a poder avanzar mucho más rápido por el campo de batalla. Por eso los rusos, que por cierto, una de las ramas militares más antiguas del ejército ruso y las más respetadas históricamente es la artillería. Los rusos siempre han tenido una excelente artillería y unos buenos artilleros. Quizás no puedan destacar ahora mucho en precisión, pero sí han sido muy buenos a la hora de emplear la artillería, sobre todo a la hora de denegar áreas y efectuar grandes asaltos de artillería. Siempre han sido bastante buenos en eso, la verdad. Hay una imagen. Esa la vas a encontrar fácil porque se llama Sin título, que se me ha olvidado ponerlo. Ahí está. Bueno, Vale, ahí pone. Que me da muy bien a mí. Ahí pone el número de bajas que ha tenido los rusos en Ucrania. Pone ahí, ¿Está en ruso o en ucraniano entonces? En ruso pone Patieri, Rosiske, Vayan, lo pone en ruso. Lo único, por lo menos, si han tenido la gentileza de poner en inglés destroyed and damaged y capturado y abandonado y destruido o dañado. Y lo que pone de arriba abajo es, lo de arriba son vehículos en general, o sea, vehículos logísticos, camiones, etcétera. De 112, 136 han sido abandonados. Luego, Boyevaya Mashina Pejuoti significa un BMP, básicamente. O sea, es un vehículo de combate de infantería. De 432, la mitad casi han sido abandonados. Tanki, de 381, 283 han sido abandonados. Y así con todo. También con los Bronetransporter, que los Bronetransporter son los BTR, etcétera. O sea, lo que vemos también es que los rusos han perdido una gran cantidad de vehículos que han sido literalmente abandonados o capturados. Y dices, pero... O sea, han sido abandonados y capturados, pero no han sido atacados. Pero como te expliqué... que son abandonados, que eso es lo fuerte. Claro. No solo por problemas logísticos, porque de hecho te lo había explicado, no me acuerdo cómo... Es un compañero tuyo de Asturias que tiene barba David. Y haces muchos vídeos con él muy interesantes. Exacto, David. Mi tocayo, es verdad. Haces unos vídeos muy buenos. Vaya, se me ha ido. No, que decías que habíamos hablado del tema de la logística y los problemas de abandonos de vehículos, que había más motivos que la logística. Uno es el tiempo, porque de hecho decidieron atacar Ucrania en tiempos de la Rasputitsa. La Rasputitsa tiene lugar generalmente en enero, etcétera, bueno, fundamentalmente en febrero y marzo, y ahí eligieron meterse. Pero lo que dijo David, que es cierto, es que los rusos habían estado durante meses en condiciones de campaña haciendo maniobras militares, tiene un gran efecto sobre las tropas que están cansadas y también sobre los vehículos que están deteriorados. Entonces, que están deteriorados y que el territorio hace que los BDRM, los tanques, los Bronetransporter, los Boyeva y Machina Pejuoti, o sea, todos los vehículos que tienen se quedan trabados en la tierra y tengan que ser abandonados, propicia esto. Y también había una explicación que no sé con quién fue, si fue con David o con otro invitado, el tema de que en la forma de concebir los avances dados y acorazados rusos y soviéticos, ya en la época soviética, sabía que los errores mecánicos iban a suceder y estaba sobredimensionado el número de vehículos para tener en cuenta eso, las averías. Y segundo, el sistema de ellos es abandonar el vehículo y en el avance que estamos avanzando va a quedar en la retaguardia nuestra en poco tiempo y así se podría recuperar. No sé si fue contigo, Juan, esto que hablamos. Sí, ¿no? fue conmigo, contigo, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues tienes toda la razón, es cierto. Pero claro, ¿qué pasó? Que no se produjo el avance tan rápido. Claro. Pero hubo muchas retiradas. Claro.
Entonces, al fin y al cabo, tampoco hay muchísimo tema que cortar en cuanto a temas de guerra anticarro, porque la verdad es que la mayoría los habéis todos. Están fundamentalmente lo que más están utilizando son minas y proyectiles IED a RPGs, o sea, digamos lanzadores de cohetes, es decir, armas no guiadas, y luego están utilizando armas guiadas anticarro y también están utilizando drones. Y aquí hay un dato que os voy a mostrar, que no sé si alguien lo ha visto. Espero que lo hayas tratado con el compañero de drones de guerra, porque este dato es bastante bueno. Hay una granada por ahí que se llama de hecho la imagen se llama así, RKG-3. Sí, esta es la que ponen en los drones, ¿no? Sí, claro, esto es una granada anticarro que se utilizaba durante la Guerra Fría. Y luego hay otra imagen que te he puesto que se llama RKG 1600, que es la misma granada, la cual simplemente le han colocado unos estabilizadores en la parte de atrás y te lo lanzan desde un dron a un vehículo. Son armas bastante efectivas contra cierta clase, especialmente contra vehículos ligeros. También se utilizan como elementos anticarro. Pero sí quiero matizar una cosa. Utilizar estas armas, si os fijáis, hay un denominador común en la mayor parte de los vídeos en los que se usan. Y es que las unidades que están siendo atacadas son unidades estáticas. Sí. Están los soldados fuera del vehículo, tocándose los huevos, o hablando con alguien, o reparando un vehículo. O cocinando, o yendo al baño, sí. Claro, cocinando, hablando de cosas rusas, no sé qué harán, pero la cosa es que les atacan en un momento en el cual están súper vulnerables, en un momento en el cual les puedes atacar con cualquier cosa. Y vi un vídeo muy interesante que no os lo he podido pasar, pero le vi en Twitter, que es es que no llegan ni a ser ni 5 tíos. Creo que es no sé si es una escuadra o un escuadrón, son muy poquitos tíos, que lo que ves es, salen a la parte de atrás de una casa con un mortero creo que era de 80 milímetros, y efectúan 3 cargas. Sin rectificar ni nada, es pum, pum, pum. Y cuando han dejado de utilizar el mortero, le colocan encima hierba, se meten dentro de la casa y se ocultan debajo del piso, porque saben que va a venir la artillería. Ajá. Los ucranianos también están jugando a... Esto se ha visto también mucho en Irak, cuando estaban los estadounidenses. Los estadounidenses se quedaban en sus bases aéreas. Pues, perdón, en sus bases militares, perdón. Y la insurgencia lo que hacía era eso. A 4, 5, 6 manzanas de distancia venían unos insurgentes con un coche, sacaban un mortero de 80 milímetros o de 100, efectuaban 3 disparos rápidos y se iban. Y andaban... Es la concatenación de muchísimas Espera, David, Alza, espera un momentín que está el ordenador pensando. Ahí tienes que cambiar el disco duro por uno sólido. Yo lo hice en un portátil y tira muy bien. Voy más rápido que mi ordenador. Sí, también. Ahora ya puedes. Sí, básicamente que la guerra anticarro son muchísimas cosas. Es atacar con morteros a la distancia, golpe y huida, utilizar artillería contra convoyes, el buscar el engagement, el encuentro, el compromiso a una distancia muy corta para que no puedan utilizar la artillería, etcétera. Lo que dice Juan de que no se usan muchos helicópteros es cierto. O sea, se están utilizando bastantes helicópteros, pero los están utilizando más que en tareas de apoyo, las están utilizando en tareas de ataque. Es decir, el BTG que vaya a toda la velocidad posible por esta carretera, que los helicópteros tienen un objetivo planteado en cierta área. Porque tampoco tiene mucho sentido, porque si vas a derivar un helicóptero, el helicóptero a lo mejor tarda en llegar 15 minutos, pero es que en 15 minutos ya no hay ucranianos. Que esos helicópteros tienen que dejar de cumplir su misión, que probablemente sea mucho más importante, para ir a una zona del frente donde ya no hay ucranianos. Porque los tiempos de acción son muy cortos, de todas formas. Para conocer un poco la guerra en helicópteros en Ucrania, recomiendo el segundo vídeo que hice contigo, que se llama Helicópteros sobre Ucrania. Operaciones de apoyo a tierra y helitransportadas. Ahí tenemos. Bueno, voy a aportar ya de paso en Guerra Anticarro algunos granitos.
adicionales, hay una imagen que se llama range, o sea, distancias. Ahí voy. También es para que veáis, porque también quiero cargarme algunos pequeños mitos o algunos malentendidos, porque hay mucha gente que piensa, ¿para qué siguen utilizando el RPG-7? ¿Para qué siguen utilizando el RPG-29? Que usen solo Javelins, como es Pero, la hostia. a quemar ropa y... Claro, esa es una de las cuestiones, pero ¿te cargó la imagen? Ah, ok. Vale. Aquí lo que vemos es de arriba abajo una unidad de infantería a nivel de escuadrón, a nivel de pelotón, a nivel de sección, a nivel de compañía y a nivel de batallón. Esto es lo Vale, que hablamos, no sé, contigo o con alguien más, lo de las capas de profundidad, las armas de ataque, ¿no? claro. Funciona con todos los sistemas, pero también funcionan con las armas anticarro. Por ejemplo, un pelotón y o sea, lo que es un escuadrón y un pelotón van a tener más o menos el mismo rango de combate, unos 300 metros, 250 aproximadamente, porque es el alcance de sus rifles de asalto. Pero lo que es a nivel de pelotón, van a utilizar generalmente los RPG-7, los RPG-22 y los RPG-28. Los equivalentes occidentales serían el AT-4, el B-200 o el Matador. ¿Por qué usan estos sistemas? Porque son sistemas cuyo rango, cuya precisión, por así decirlo, está sobre los 500 metros, 400 metros, 300 metros es donde tiene más precisión el arma. Cuando saltamos del pelotón y nos vamos a la sección lucha entre 600 y 800 metros. Y ahí utilizas el RPO Schmel, el Meriwether, el RPG-29 y el RPG-32. Equivalentes occidentales para que toda la gente me pille. Por ejemplo, el Carl Gustav, que es el cañón este sin retroceso, el Panzerfaust alemán, el Erix o el cañón sin retroceso. Hay un cañón sin retroceso que también usan los rusos, que es el SPG-9. También utilizan un equivalente al Carl Gustav, pero bueno, es mucho más pesado y tampoco voy a entrar mucho en detalles ahí. Luego, luego del nivel de sección pasamos al nivel de compañía. La compañía tiene unos 1500 metros de alcance y ahí utilizas más el Fagot, el Metis o el Metis M, que se me olvidó poner M, que es la versión mejorada. Armas occidentales equivalentes, el Spike Medium Range, o sea, distancia media, el Javelin, aquí es donde entra el Javelin, y el Stugna P, tan famoso que utilizan los ucranianos. Y luego ya en la última, que es en la del batallón, ahí ya entra el Concurs, el Cornet, el Crisantema. El Crisantema es el que tiene ese vehículo que es un vehículo blindado anticarro, ¿no? Sí. Sí. No recuerdo si lo estaban utilizando en el Mini 28 en el Kamau, me parece que lo iban a utilizar en el Kamau 52, que es un misil extremadamente bueno, resistente a las contramedidas. De hecho, si no recuerdo, creo que tenía triple carga tándem, triple, no doble, creo que tenía triple incluso. Equivalentes occidentales a nivel de batallón, que es el nivel al que combaten generalmente los rusos. Vemos que los equivalentes occidentales sean el MMP, el Milán, con el rango extendido, el Spike LR o Long Range, o sea, distancia larga, o el famosísimo TOW. Bueno, no, sí, el TOW aquí sí, a nivel de batallón. Está batallón. Sí, no, es que estaba pensando, no sé si me había equivocado, pero sí, el TOW ahí el TOW estaría bien a nivel de batallón, porque el TOW, si mal no recuerdo, creo que tiene por ahí 4 kilómetros de alcance, sí está más o menos. Pero esto es otro pequeño granito de arena que os doy para que entendáis por qué los ucranianos utilizan todos los sistemas al mismo tiempo, porque combaten a distintos niveles. Si tú utilizas, aparte también hay que tener en cuenta de que un batallón son 3 compañías. Una compañía son 3 secciones y una sección son 3 pelotones, con lo cual dentro de un batallón vas a usar los
los concurs, los FAO, o sea, los METIS, los RPG 29, los RPG, o sea, todo lo que haya hacia abajo. Entonces vas a tener que tener unidades con todos los sistemas. También tiene sentido porque son sistemas muy pesados. No puedes andar cargando con un TOW en el brazo. Necesitas un vehículo para llevarlo. Entonces necesitas unidades de mayor entidad. Pero para unidades ya más pequeñas, pues está bien llevar el RPG y demás. Lo que es más a nivel de sección, pero sobre todo a nivel de pelotón, está bastante bien utilizar el RPG 7. Te he puesto por ahí algunas imágenes donde pone RPG Ucrania, etcétera, pero bueno, Bueno, ¿tú vete diciendo armas o voy yo poniendo al azar? Si quieres puedes ponerlas al azar, porque no me va a dar tiempo a ponerlas todas, de todas formas, ya aviso, pero sí voy a... Porque no voy a entrar con todos los sistemas porque es muy complicado. El sistema de los misiles, mirar los sistemas de guía, etcétera. Pero un poco para abrir boca, porque después vais a entrar con los sistemas de protección activa con Juan. Sí podemos dividir los sistemas en varios tipos de clasificaciones. Por un lado tenemos los sistemas guiados y los sistemas no guiados. Los sistemas no guiados son como municiones tontas. Tú lanzas el cohete y donde caiga. Generalmente está estabilizado y tiene cierta precisión. Pero los misiles van guiados. Pueden ir guiados de muchas maneras. De manera activa, de manera semiactiva. Hay un follón, que tampoco voy a entrar mucho ahí. Pero es muy interesante, es que de hecho eso daría para un vídeo o 2 vídeos enteros, porque es muy... Pues nada, eso tenemos tiempo. Venme a sacarlo. Claro. Pero dentro de los misiles sí podemos dividirlos en 2 clases. Los Overflight Top Attack, es decir, los misiles de ataque superior, donde entra el Javelin, TOW-2B, Stuxnet, NLO. Y luego tenemos los sistemas de tiro directo, o sea, los clásicos. El Cornet, el Fagot, el TOW, el Milan, etc. Todos estos sistemas tienen un tiro directo. Pues te he puesto una imagen del TOW-2B, que se llama de hecho así la imagen, TOW-2B. Este principio de... me ha salido un churro de dibujarlo en rojo, pero es para que entendáis hacia dónde va dirigido el chorro, como la carga explosiva. Vale, sí. Digamos que el misil va en línea recta por encima del carro, paralelo, y Claro. está ahí hacia abajo, vale, sí. Claro, porque el Javelin no. El Javelin el Javelin lo que hace un impacto directo en la parte superior. O sea, el misil sale, Parabólico, sí. efectivamente, vuela hacia arriba a una gran velocidad y luego cae perfectamente perpendicular en la parte superior del carro de combate. Pero el Stuxnet ucraniano tiene una solución muy inteligente. Es mucho menos complejo a nivel técnico, con lo cual es mucho más barato, es más rápido de producir. Además es un sistema nacional, con lo cual puedes agilizar los tiempos de producción. Lo que busca no es un impacto directo, sino que una carga hueca explote justo encima del carro de combate. Que es bastante interesante. Esto es el sistema de funcionamiento del Stuxnet y el TOW-2B. El TOW-2B creo que no le están usando. El Stuxnet sí, y es muy bueno. De hecho, le están utilizando contra carros de combate y contra helicópteros, porque ojo, los sistemas anticarros se pueden utilizar contra helicópteros. Lo que pasa es que bien es cierto que el helicóptero pues no tiene que, pues digamos que tienes que, mejor no lo voy a desvelar porque después Juan también nos va a explicar probablemente una serie de procedimientos, como truquillos que tiene la guerra anticarro para poder saltarte los sistemas de defensa activo de un helicóptero, un carro de combate, pues son muy parecidos, la verdad. Porque un sistema de protección activo es eso, es un sistema activo-pasivo que detecta una amenaza entrante, ya sea por efecto Doppler o por efecto de rebote, lo que sea, pues calculas la velocidad a la que va dicha amenaza y tratas de interceptarla o desviarla, por así decirlo. Y así un poquito a ojo, ¿qué más te podría decir de la guerra anticarro? Mira, hay una imagen que se llama Defense AT o Defensa Anticarro.
algunos os va a explotar la cabeza y vais a decir, Dios mío, cuántos simbolitos. Sí, sí. Nos va a dar nos va a dar la una. Muy rapidito. Juan, si pones YouTube en silencio, vas a poder ver la imagen. No, Juan, es la imagen que subía a Guerra Acorazada de la línea de defensa con anticarro que me dijiste tú que hay que utilizar artillería y tal. Eso, esa. Vale, muy rápido. Aquí lo que vemos es una ciudad que a las afueras de la ciudad se ha desarrollado un dispositivo anticarro. Para que veáis que realmente anticarro son todos los elementos que hay dentro de un ejército. O sea, no. Claro. Aquí lo que vemos, lo que más llama la atención son una especie como de triangulitos de color azul, como en forma de sierra. Vale, esos son trincheras anticarro. Tienen unos 5 metros, 6 metros de ancho y tienen unos 4 metros, 5 metros de profundidad. Lo que busca es que el carro de combate, cuando se meta, no pueda sortear la trinchera y se quede atrapado dentro. Lo que llaman una fosa anticarro. Sí. Claro, hay dos maneras de superarla. Una es disparando con artillería para que el promontorio se venga abajo y otra es utilizando a tus ingenieros para que te coloquen un pontón y cruces. Vale, luego vemos unas líneas entre esos triangulitos que son como unos cubitos. Esos son trincheras de personal con soldados. Las X simbolizan alambres de espino. Y esos cuadraditos amarillos son áreas minadas. Porque claro, tú cuando usas minas o usas trincheras, en el concepto de la guerra anticarro, las trincheras no son elementos para frenar al carro de combate, porque el carro de combate tarde o temprano lo va a acabar superando. Lo que tienes que buscar es jugar con esos elementos, o sea, explotar el terreno a tu favor y colocar todos estos dispositivos enfocados a detener el avance enemigo para canalizar a tu enemigo por donde tú quieres que vaya. Porque lo más fácil de cruzar, que es una trinchera de soldados de infantería o una trinchera anticarro. Por encima. Claro, tú ves las trincheras de infantería y dices, vamos a concentrar todo nuestro poder. Bueno, primero lanzas artillería a todo el dispositivo y luego vienen los carros de combate. Los carros de combate intentan cruzar las trincheras del enemigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si delante de las trincheras del enemigo hay minas? Van los carros de combate, tocan las minas y se retiran o se repliegan e ahora sí intentan cruzar las trincheras anticarro, porque saben que las trincheras anticarro probablemente no estén minadas, pero eso les va a llevar tiempo. Y el tiempo que tarden en cruzar una trinchera anticarro, tú puedes concentrar elementos anticarro altamente móviles para atacar a los elementos de ingeniería o zapadores que se van a convertir en objetivos de primera entidad, porque si te cargas a los ingenieros ya no pueden cruzar. Y vas a utilizar todo lo que tienes, elementos anticarro, artillería. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Que esto lo ves muy bien en una imagen que es bastante parecida, que se llama áreas de acceso enemigo primera línea. Arias. Se llama áreas de acceso enemigo primera línea. Uy, qué raro. Parecido Es a área- Arias. Vale, no, pero tienes con acento y está solo. Claro, tiene tildes, verdad. Que yo soy muy tiquismiquis con la lengua. Sí. Perdón. Pero, vale, tú imagínate que los carros de combate, vamos a simplificarlo todo solo a carros de combate. Mejor. Imagínate, por ejemplo, que los carros de combate chocan contra las zonas de minas. Bueno, digamos que hay como 3 ejes de ataque, uno por el norte, uno por el centro y otro por el sur. Los del sur se dividen a su vez en 2 lados, porque van a rodear esa pequeña ciudad que hay ahí, porque hay una especie como de pequeña aldea donde hay una estrella de color verde. Eso, por cierto, esos puntitos amarillos significa que tienen IEDs o minas. Generalmente son artefactos explosivos improvisados que están dentro de la ciudad o zonas donde hay infantería. O sea, si caen y te meten un carro de combate, por lo menos que salga por los aires. Pues resulta que
Si pasas a la siguiente imagen, que se llama... Vaya, cerré la carpeta. Se llama... es que tengo un lío de imágenes. Se llama segunda línea, tal cual. Tranquilo que no tiene tilde. Ya me di cuenta. Segunda línea. Vale, ¿qué pasa? Que los que intentan atacar por el centro y que chocaron contra las minas no pueden cruzarla. Entonces se unen al ataque principal e intentan cruzar el centro. Las unidades que hay al sur sí han conseguido cruzar el dispositivo, pero lo han cruzado porque yo he querido. ¿Y por qué lo he querido? Porque cuando se acercan al aeropuerto que hay al sur, entran en una zona que se llama Fire Shack o saco de fuego, donde van a ser flanqueados por mis elementos anticarro que hay al norte, por mis elementos anticarro que hay al sur, pero también por mi artillería que les va a disparar desde la ciudad y por los morteros. Es decir, le voy a disparar con todo en ese área. Con lo cual esa unidad da prácticamente por destruida. Pero ¿qué pasa? Que la unidad al norte se ha dividido en dos ejes, porque ha llegado a una zona de minas y ha reculado. Y mientras un grupo está intentando cruzar con sus ingenieros, si intenta cruzar con sus ingenieros, lo lógico, si no puedes detenerlos, es que tus unidades anticarro retrocedan a la segunda línea, que es la que está atrás. Pues para que entendáis que el carro es un elemento anticarro y que se usan las defensas anticarro como elemento móvil, la unidad que ha conseguido saltarse el dispositivo de IEDs y que intenta cruzar la carretera para llegar a la ciudad va a ser interceptado por una unidad de carros de combate y va a haber un engagement directo, o sea, va a haber un enfrentamiento cara a cara con carros de combate. Y si mis carros de combate intentan retirarse, probablemente los enemigos intenten seguirme y es probable que caigan dentro de la zona minada. Y si llegan a la ciudad, van a ser golpeados por elementos anticarro, porque esos circulitos con una flechita y un circulito abajo son morteros. Y esas flechitas con dos flechitas a su vez a los lados son armas anticarro. Entonces vemos que un dispositivo anticarro lo que busca no es tanto parar en la primera línea a un elemento de carros de combate, sino detenerlo en profundidad. Tarde o temprano los carros de combate van a penetrar y es dentro de ese dispositivo donde tienes que jugar, canalizar a la fuerza para que vaya donde quieras que vaya, atacarle donde quieras atacarle. Y de hecho dentro del dispositivo, si os fijáis, tenéis un cuadradito con un circulito en medio, con una flechita blanca que va hacia abajo. Eso es una reserva de carro de combate. Si los enemigos llegan al aeropuerto, se encuentran mucha resistencia e intentan seguir avanzando para meterse dentro de la ciudad, que sería una locura, voy a sacar a mi reserva anticarro y voy a buscar un enfrentamiento en primera línea. Pero como veo que se me está yendo el tiempo encima, no voy a explicaros todos los elementos que hay en el mapa. Además, algunos ya los he explicado antes. Los cuadraditos con X son infantería a pie, los cuadraditos con círculos y X son infantería mecanizada y los que van con un circulito son carros de combate. Esto es probablemente lo que va a pasar si los ucranianos intentan penetrar las líneas rusas ahora que se están consolidando. Con lo cual, lo que probablemente van a intentar los ucranianos es la siguiente fase no va a ser una fase no va a ser una fase en la cual los ucranianos tengan iniciativa precisamente en la guerra anticarro, sino que probablemente la vayan a tener los rusos. En las zonas fortificadas. Porque hay diferencias en cómo se conceptualiza la guerra anticarro en función de si estás en ataque o en función de si estás en defensa, en función de si es un ataque de entidad o en función de si es una emboscada. Entonces creo que a grandes rasgos, porque me dejo muchas cosas en el tintero, os lo puedo asegurar. No, tendríamos que hacer uno, a lo mejor un día, de los distintos sistemas anticarro, todos los que hay. Claro, pero así, muy a grosso modo, lo que está, en resumen, para pasar para que pasemos ya con Juan de Austin. Porque Juan el pobre está ahí muy callado. Sí, es que aparte yo también me está doliendo un poco la garganta. Resumiendo Vete mucho, a beber un poco de agua, tú tranquilo. Sí, la guerra anticarro ucraniana está teniendo éxito, primero porque están utilizando una gran cantidad de medios anticarro, lo cual no es normal, es una excepción. Lo segundo, porque en muchos casos los rusos están actuando y están procediendo mal.
los procedimientos tácticos operativos los están utilizando mal. También los utilizan bien, como hemos visto en el caso del caso vídeo del NLO atacando a 40 metros a la columna. También hay que tener en cuenta de que el 75% de las tropas son de leva, no son tropas profesionales, cual muchos de ellos van a tener la moral muy baja, se van a romper y se van a deshacer muy rápido, no van a saber contraatacar. Luego también estamos viendo que no hay apoyo de artillería en el momento. La artillería rusa puede llegar a tardar hasta 1 hora en responder. Es muchísimo tiempo. Otro factor que está jugando en contra es que los rusos tienen que derivar una gran cantidad de recursos para consolidar el espacio que ya técnicamente tienen en retaguardia. Y un dato interesante es que, por ejemplo, durante la guerra de Bosnia había cerca de 19 soldados por cada 1000 habitantes. En Kosovo había 20 por cada 1000, que sería lo mínimo imprescindible. Pero es que en Irak hubo un gran aumento de la insurgencia porque solo tenían los americanos 7 soldados por cada 1000 habitantes. De hecho, los asesores militares les habían dicho que tenían que aumentar la cantidad de soldados en Irak para poder frenar de manera eficiente a la insurgencia. Y como no lo hicieron, vino el auge de la insurgencia y los estadounidenses con tantas bajas se tuvieron que largar de Irak. Vale, en Afganistán solamente había un soldado por cada 1000 habitantes. Vale, para que os fijéis, después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, bueno, no en Berlín, pero en Alemania en general había 101 soldados por cada 1000 habitantes. Había 5 veces más del mínimo que se requiere en un conflicto. Pero es que actualmente en Ucrania lo había mirado por ahí, pero no sé si tenían los rusos, creo que tenían 4 soldados por cada 1000 habitantes, son muy pocos. Y si encima le andas pidiendo a los rusos que avancen más tiempo e invirtiendo mayor cantidad de recursos, digamos que al final la retaguardia se te va a quedar como un queso de gruyère, todo lleno de agujeritos, con bolsas de resistencia. Eso es insostenible y al final te vas a tener que replegar con más bajas todavía. Con lo cual los avances rusos van a ser ahora más contenidos. Yo veo que los rusos están empezando a progresar poco a poco, les va a costar, están aprendiendo de los errores poco a poco y ahora los HIMARS no son un game change, o sea, no va a representar un cambio de juego, no es un arma determinante para la guerra. Y antes de pasar a Juan, os voy a dejar una frase del CSIS, que es el Centro de Estudios Estratégicos que hay en Estados Unidos. Y hay un hombre que se llama Michael Vickers, que fue ex subsecretario de Defensa e Inteligencia de los Estados Unidos. Le hicieron una entrevista que yo la vi entera, dura 1 hora y pico, está en inglés, la tenéis disponible en el CSIS, está muy bien. Dijo lo siguiente: la opción de proporcionar todo este material, refiriéndose sobre todo a los drones y a los elementos anticarro, es una decisión política. Si queremos que los ucranianos ganen esta guerra, tenemos que tener claro nuestros objetivos. Abordar la cuestión de si queremos que cedan cierto territorio o no. Porque para que los ucranianos ganen tienen que recuperar el 20% de territorio que les han quitado. De momento están perdiendo. Pero si queremos que prevalezcan en este conflicto, en este momento, tenemos que inducir un cambio de balance entre la artillería y los cohetes en la dirección correcta, ya que tienen una superioridad de 10-1, lo cual es crucial. Pero si lo que queremos es que los ucranianos retomen el territorio perdido justo después de defenderse, que lidien contra la artillería rusa, que deshagan esas fuerzas rusas que se están consolidando, cito textualmente, van a necesitar un núcleo de contraataque, van a necesitar tanques, vehículos de combate y transportes de tropa. Esto lo ha dicho Michael Vickers, ex subsecretario de Defensa e Inteligencia de Estados Unidos. El que crea que el carro de combate está obsoleto no sabe de lo que habla. Porque una vez lo dijiste en un vídeo y es cierto. Un sistema anticarro cuesta muy poco.
$100.000, $120.000. Un carro de combate cuesta una barbaridad, pero es que la cantidad de misiones que te puede cumplir un carro de combate son muchísimo mayores. Como has visto, te puede valer como elemento en un contraataque, como un elemento móvil en una defensa anticarro, como un elemento de ofensiva, como un multiplicador de fuerza en un combate urbano, como una unidad de destacamento móvil en una columna, como elemento, si te acuerdas, por ejemplo, en la emboscada, llama, por ejemplo, a tus tropas y diles, oye, necesito que me enviéis ahora mismo un dron para cargaros a estos NLO que nos están disparando. No hay tiempo. Lo más inmediato que hay en el momento para cubrir a tus tropas es el carro de combate. Y de hecho ya están conceptualizando en Estados Unidos que o empezamos a cambiar nuestras políticas y empezamos a enviar más carros de combate, o los ucranianos no van a tener capacidad para retomar ese 20% Claro, de es que territorio de manera para efectiva. retomar territorio hace falta carros de combate. Claro, con los carros de combate puedes penetrar la línea, envolver y atacar en profundidad. Como no pueden hacerlo, les han dado el HIMARS. El HIMARS les permite atacar en zonas donde tradicionalmente tendrían que atacar con la fuerza aérea, pero también con los carros de combate en penetración, en grandes movimientos operativos, en embolsamientos, en andar rodeando ciudades, en buscar objetivos operativos, porque las meras tácticas no van a hacer que el conflicto cambie. Necesitamos grandes cambios operativos en el campo de batalla, y para eso, no lo digo yo, lo dice Michael Bikers, ex subsecretario de Defensa e Inteligencia de Estados Unidos. Van a necesitar sí o sí más carros de combate, más fuerzas acorazadas, más BMPs, más BTRs, más T-72, más T-64, etcétera. Para que veáis que quienes piensen que el andar utilizando de manera masiva armas anticarro y el andar utilizando drones es efectivo, bueno, sí, es efectivo a nivel táctico y puedes ayudarte a contener a una fuerza enemiga, a perder menos territorio, pero no te va a ayudar a ganar una guerra. De hecho, eso con Lucas lo hablamos siempre, de que estas armas eran para la fase de parar el ataque. Para Exacto. un contraataque no hacía falta medios corazados. Preguntan para Juan o para Aza, de los dos, el tema del Atacams, vamos, la versión Lugas de HIMARS, que es, bueno, es el doble casi de capacidad hablan de uno que es anticarro, que tiene como unas ojivas o bombetas anticarro. ¿Os suena? Yo no lo conozco eso. Wow, pues ahora mismo... Sí, eso es con los bomblets. Sí. Eso hay que imaginárselo como es un misil, ¿no? Un misil grande y vuela hacia su zona donde tiene que volar, y cuando llega a esa zona, pues entonces desprende unas pequeñas mini bombas, y esas mini bombas suelen tener un anillo de metralla, y luego tienen una carga hueca dentro. Entonces, eso impacta desde arriba en los carros de combate, o sea, cualquier tipo en cualquier de cosa, porque no está guiado, eso bravo, ¿no? Donde caiga. ¿Perdón? Donde caiga, una vez que está ya, digamos, el compartimento de bombetas, donde caiga, como racimo, ¿no? Parecido. Exactamente, sí, es como una bomba de racimo, solo que la mini ojiva esas tienen una carga hueca. Obviamente una carga hueca muy pequeñita, no es algo así como la de un Javelin, que eso ya otro calibre, sino una carga hueca muy pequeñita, y se dice que por regla general se necesita por lo menos dos impactos de esos bomblets para dejar un carro de combate fuera de juego. ¿No? Eso contra posiciones defensivas puede ser muy peligroso. Sí voy a dar porque se me ha olvidado, y esto sí es un dato bastante interesante, porque también juegan contra los rusos. Seguro que muchos de vosotros habéis fijado en este meme de HIMARS o'clock, o sea, del HIMARS a las 12 en punto. ¿Por qué dicen eso? Porque casualmente la mayor parte de los ataques están teniendo lugar de noche. ¿Y por qué están teniendo lugar de noche? Lo que hace, por cierto, los HIMARS están superditados al Departamento de Inteligencia de Ucrania y a unidades de fuerzas especiales. O sea, no está siendo utilizado como subunidad en unidades principales. Lo están utilizando como elementos muy pequeñitos, altamente móviles, y los utilizan a muchos kilómetros de distancia donde los rusos no pueden llegar a tiempo.
Claro, cuando el HIMARS lo que hace es dispara y antes de que los misiles lleguen, el HIMARS ya se ha ido. Pero es que aparte, el ataque se está teniendo lugar de noche porque los rusos, los rusos y cualquier país occidental, ojo, va a tener muchas más dificultades para reconocer lo que vía satelital no deja de ser al fin y al cabo lo que parece un camión. Vete a saber si es un HIMARS o un camión. ¿Cuántos camiones habrá por Ucrania además? Sino que de noche tienes muy poquita capacidad de reconocimiento, sobre todo por vía satelital y por vía de reconocimiento por UAVs, o sea, por drones. Porque claro, los rusos tienen drones y van a utilizar drones iraníes ahora, en gran cantidad, sobre todo para reconocimiento. Y es que no les da tiempo. Lo que sí están intentando es utilizar los Toshka-U y los Iskander. Los han utilizado, pero han llegado tarde. O sea, han impactado en un lugar donde el HIMARS ya hace 20 minutos, 30 minutos que se ha ido. O sea, lo que está jugando en contra de los rusos es los tiempos de reacción. Los ucranianos son muy rápidos reaccionando porque juegan dentro de la liga de los países OTAN. Los rusos tienen una cadena tan centralizada de mando que tardan minutos críticos a la hora de tomar una decisión, con lo cual no es tema de capacidades, no es porque tienen estos sistemas o tienen los otros o no tienen tantos recursos. El problema fundamentalmente es por eso, por incompetencia dentro de a la hora de tomar mandos y porque la toma de decisiones es muy lenta y las medidas llegan tarde en muchos casos. Eso es lo último que quería daros. Por eso los HIMARS tarde o temprano se los van a acabar quitando de encima y después a ver qué hacen los ucranianos. Claro, necesitarán más. Pero es que también necesitan armamento pesado, porque si no les damos armamento pesado, ya la guerra la han perdido. Ya no tienen apenas acceso al mar, han perdido un 20% de territorio, han perdido 2 ciudades importantes. Ahora toca el turno a Juan. Ya antes la están haciendo ahí. Sí, Juan, es la cámara quitada ahora. Sí. Sí, estoy aquí. Estoy contestando ahora mismo una pregunta aquí en el foro. Digo, en el chat. Dime. Estaba viendo yo. Una pregunta que hacen es, que yo la oí también, ¿no? En las columnas americanas en Afganistán tienen como unos micrófonos y unas antenas para percibir de dónde vienen los disparos. ¿Eso, el ejército ruso tiene algo parecido? He leído por ahí que se está trabajando en un sistema así, que o está en fase de prototipo o están a punto de meterlo. Pero que yo sepa, los vehículos de combate de infantería ahora mismo no se está utilizando todavía. Pero Estados Unidos sí, ¿no? Los americanos sí. Sí, los americanos sí se ha visto que utilizan eso. ¿Y eso les sirve para dar coordenadas a la artillería de la zona de disparo? ¿O es solamente para, digamos, a nivel de la columna? No, eso es más bien eso está pensado para indicar a la infantería que está siendo atacada de dónde proviene el ataque, pero eso no te lo puede decir súper exacto, o sea, te puede dar una zona. Sí. Vale, yo qué sé, en estos 2-3 grados de franja, de ahí viene el ataque. Eso está sobre todo pensado porque los americanos no lo llaman sistema de antiinfantería o algo así, sino lo llaman precisamente sistema antifrancotirador. Porque porque el problema es que los francotiradores disparan muy pocas veces, y entonces es muy difícil detectarlos porque no disparan mucho, ¿no? Y sobre todo es que utilizan munición especial de francotiradora que tiene un fogonazo mucho más pequeñito, luego tiene un silenciador en el rifle y cosas así por el estilo, por eso, ¿no? Esto es un poco de película, ¿no? Pero yo sé que en una película, no me acuerdo en cuál, Estados Unidos tenían micrófonos en algunas calles para detectar tiroteos. ¿De dónde venían los tiroteos? Bueno, es frecuente que haya tiroteos. No sé si eso era solo en esas películas o es real, pero que ya tienen algo parecido para triangular, ¿no? Porque tú, micrófonos, puedes calcular los tiempos de recepción del disparo y hacer una triangulación. Sí. De hecho, fíjate lo que te voy a decir, o sea, sistemas acústicos para detectar fuego enemigo ya se utilizaba para detectar la artillería enemiga.
Ya no sé cuándo exactamente empezaron a traducir, pero por lo menos ya durante la Guerra Fría ya lo tenían. Sí, me atrevería incluso a decir que quizás se ha visto también en la Segunda Guerra Mundial, para finales. Pero no estoy del todo seguro, pero durante la Guerra Fría eso sí así se vio. Cuando utilizaban sistemas acústicos para detectar el fuego enemigo, ¿no? Y así realizar un fuego de contrabatería y esas cosas. Sí. De hecho, hay un radar bastante famoso que utiliza Francia. Bueno, los utilizan bastantes ejércitos, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero es un sistema de radar que mediante el efecto Doppler te puede permitir detectar a un soldado de infantería a varios kilómetros, pero también un vehículo, o sea, cualquier clase de vehículo a varios kilómetros, un carro de combate creo que te lo podía detectar a 15 kilómetros, un helicóptero a 20 kilómetros, es decir, tienes radares a nivel de infantería también, pequeñitos y portátiles, que te pueden permitir detectar desde un soldado de infantería disparando su rifle hasta un helicóptero. O sea, es flipante el nivel de desarrollo que tenemos. Y luego ya, como hablemos de los CRAM, que ahí estaría bien que hablara Juan, pues estaría guay. Los míticos CRAM, los Counter Radar, Artillery Mortar, que eso ya es la hostia. O sea, ya... A ver, cuenta. No tengo mucha idea. Yo, saliendo del arco y la flecha, ya. Alta tecnología, cuenta. El CRAM el CRAM es un elemento de la defensa antiaérea moderna, ¿vale? Y está pensado en realizar una defensa antiaérea contra ataques de mortero, cohetes y obuses de artillería. Pero con O sea, es como propio una bus, defensa antiaérea muy corriente, pero solo especializada contra esa clase de armas. pero para dar al bus, o sea, para dar el proyectil o para contrarrestar el. O sea, para hacer fuego No, de. derriba directamente el cohete, el proyectil o la granada de mortero. Ay, mi madre. Sí, Complicado, ¿eh? la única peculiaridad que tiene Mm. ¿eh? Los sistemas CERAM es que los sistemas CERAM no solo utilizan el radar y los demás sistemas de detección para ver dónde está esa amenaza y realizar el procedimiento de tiro, el cálculo de tiro y todas esas cosas, sino también lo utilizan previamente para ver dónde va a impactar, por ejemplo, ese cohete enemigo. Porque si ese cohete enemigo va a impactar en una zona, en un medio de un campo donde no le va a afectar a nadie, pues entonces la CRAM no se activa. ¿Cómo se escribe para buscar una foto? C, espera, te voy a escribir, sí, No, te lo dime. escribo aquí en el chat. C, R, o sea, guión RAM. Ah, De hecho, yo voy más allá. Pon CRAM y pon Phalanx, o sea, falange en inglés. voy. Ah, Sí, aquí vale, pero este es el que tiene los barcos, ¿no? Como el parecido, ¿no? sí es un Sí, sistema derivado de los barcos, pero que se ha aplicado eso, pero ya existe aquí de todo, o sea, existen desde 20 milímetros sobre 35 milímetros con munición inteligente hasta misiles y todo, aquí ya hay paquete entero. Eso ya es una propia subcategoría de tropa dentro de la defensa antiaérea. Este que estoy viendo es como el de los barcos puesto en un camión. ¿Sí? Bueno, pues puedes empezar si quieres ya un poco a cómo podemos hacer la defensa. Vale, ¿os empiezo yo con lo mío ahora? Sí, ya te toca a ti. Estuviste muy callado, Juan. Vale, venga, pues, pues eso. Yo voy a ir directamente al grano con todo este asunto. Yo voy a dividir esto en dos partes fundamentales, ¿vale? O sea, la primera parte es qué cosas se puede hacer, o sea, qué medidas, o sea, nos vamos a meter otra vez en los manuales de guerra dentro y vamos a ver qué medidas hay dentro de la unidad. Y sobre todo dentro del contexto de las armas combinadas, para defenderse ante las tropas anticarro del enemigo, ¿vale? O sea, ese va a ser el primer gran grupo,
o sea, lo que es medidas contra las tropas anticarro del enemigo dentro del contexto de un grupo de batalla de armas combinadas. Y luego hacemos una segunda parte donde nos fijamos en qué efectivamente puede hacer el carro de combate en sí contra las armas anticarro del enemigo, ¿no? Y aquí vamos a ver un par de cositas, detalles bastante interesantes, ¿no? Y sobre todo, todo esto que vamos a tratar aquí es estrictamente dentro del contexto de la doctrina rusa, o mejor dicho, doctrina soviética. ¿Vale? O sea, no vamos a meternos aquí exactamente y concentrarnos en ese tema, no vamos a tratar un sistema alemán o un sistema americano o No, cómo lo estamos haría. con la guerra de Ucrania, por lo tanto, vamos con lo que usaban teóricamente los dos ejércitos, ¿no? Sí, efectivamente. Y sin embargo, tenéis que tener en mente que cuando que todas las doctrinas militares prácticamente son en un 80% son iguales. O sea, la única diferencia está en ese pequeño cachito, en esos 20, 15%, lo que sea, donde ahí la doctrina cambia según las peculiaridades del ejército, de la nación, sus circunstancias, su terreno y cosas así por el estilo, el enemigo que se espera y todas esas cosas, ¿no? Pero en fin, aquí vamos a meternos bien metidos vamos a quedarnos dentro del contexto ruso y ucraniano, ¿vale? Muy bien. Vale. Pues vamos a ir a empezar. A ver, presentó tu pantalla. Vale, sí. Muy bien. Perfecto. Pues vamos empezando con... No está presentando, yo no veo. Sí, sí. Ahí, a ver, ¿se ve ya? Ahora. Sí, muy bien. Pues eso, vamos a ir empezando con lo fundamental, lo fundamental de todo combate, ¿no? O sea, aquí lo primero es que los fundamentos tienen que ser sólidos. Obviamente, para todo tipo de misión yo necesito suficiente cantidad de medios recursos para la misión requerida, ¿no? Necesito una cierta cantidad de artillería, de tanques, de infantería, de munición, de combustible y todo lo demás, porque sin eso no hay batalla que se gane, ¿no? Segundo aspecto que también es importantísimo, yo necesito una información correcta, de lo más correcta y de lo más completa posible de la situación. Tengo que saber dónde me estoy metiendo, ¿eh? Porque si a mí me dicen, la unidad de reconocimiento me dice que el enemigo no tiene ninguna defensa anticarro digna de mención y resulta que se han equivocado, pues entonces me estoy metiendo en la boca del lobo, ¿no? Obviamente. Tercer elemento, mandos competentes en todos los escalones, obviamente, tropas competentes, bien entrenadas, correcta elección de las tácticas en cada situación, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, que es el combate de armas combinadas, que es donde vamos nosotros a seguir pasando al próximo tema, ¿vale? O sea, estos son los fundamentos. Aquí, esto no tiene nada que ver en sí con el combate contra tropas anticarro, sino es la base de toda misión militar, prácticamente, dicho de una forma muy simple, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver en esta imagen, esto es lo que se llama una fuerza de ataque de armas combinadas, ¿no? Y como aquí vemos, tenemos helicópteros de combate, tenemos carros de combate. ¿Se ve el ratón aquí? Sí, se ve. Se ve, vale. Y vemos que aquí tenemos vehículo de combate de infantería, ¿no? Aquí una peculiaridad que vemos, porque eso también va a ser, luego un poco más tarde va a ser relevante, vemos que es un campo completamente abierto sin apenas cobertura. Muy bonito para una foto que ¿no? Y como podemos ver, el vehículo de combate, o sea, la infantería no desembarque de su vehículo de combate de infantería. ¿Por qué? Porque el terreno no es propicio y es mejor dejarla embarcada y que haga el vehículo en sí la mayor parte del trabajo, ¿no? Entonces, seguimos con la imagen, ¿eh? Y entonces, principalmente lo que tenemos aquí que ver es que cuando ahora nos fijamos en las doctrinas de uso,
tenemos que tener en mente que dentro de esta doctrina que vamos a ver a continuación hay 5 armas principales que están involucradas en la destrucción de las tropas anticarro del enemigo. ¿Vale? Son 5. Y son el helicóptero de combate, la artillería, el carro de combate, la infantería y el vehículo de combate de infantería. ¿Vale? Todas estas todas estas forman parte de lo que es los sistemas de combate de un grupo de batalla, que es lo que directamente entra en contacto primero con el enemigo, ¿vale? Entonces, seguimos. Aquí vemos, por ejemplo, otro muy buen ejemplo de armas combinadas, ¿eh? Tenemos aquí un carro de combate aquí detrás, tenemos un vehículo de combate de infantería y tenemos la infantería en sí, ¿no? Incluso a nivel de infantería vemos que tenemos un rifle por un lado y luego aquí una ametralladora, ¿no? Entonces, si seguimos, y luego aquí vemos otro ejemplo, combate de armas combinadas, un carro de combate aquí, vehículo de combate de infantería aquí, helicópteros aquí arriba y defensa antiaérea exactamente detrás, ¿eh? Es una Así, posición defensiva, ¿no? Lo que están, ¿no? Están cerrados. ¿No? esta parece que está atrincherado, sí. Y esto parece que es un a mí me da la sensación que es un contraataque. O que se está lanzando un contraataque bajo protección antiaérea, ¿no? Y claro, cuando ya el enemigo utiliza drones y todas esas cosas, pero estos vehículos están presentes, ya la cosa se pone mucho más difícil para los drones, ¿no? Por eso. Pero aquí estoy dando unas imágenes para que veáis cómo realmente se debe hacer el combate. Es siempre un combate de armas combinadas, ¿eh? Siempre. ¿Vale? Entonces, en los elementos que aquí todavía no hemos visto en todas estas imágenes es que forma un elemento fundamental, la artillería, en este caso artillería autopropulsada. Este es un 2S1, calibre 122 milímetros, es artillería a nivel regimental, ¿vale? Luego el 2S1, este es el 2S3, que es 152 milímetros, pero de corto alcance, y es artillería tanto a nivel regimental como a divisional, pero aparece más en a nivel regimental, ¿no? ¿Vale? Y tenemos luego los morteros, 2S12, mortero pesado 120 milímetros, y los lanzacohetes, ¿vale? Todos estos sistemas que hemos visto son sistemas a nivel regimental y a nivel de batallón, ¿vale? Muy importante por los aspectos doctrinales que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, hasta aquí, hasta ahora todo clarito, ¿no? Vale, bien. Pues entonces aquí, ahora nos vamos a meter en la teoría, en la doctrina, ¿vale? Aquí, primera lección importantísima en la lucha contra las unidades anticarro del enemigo. Fijaos lo que pone aquí en rojo marcado. The bulk of responsibility for neutralization of anti-tank weapons falls upon artillery. O sea, el gran cacho de la responsabilidad en la neutralización de las tropas anticarro del enemigo es tarea de la artillería. ¿Vale? Eso ya nos dice que, vale, que la arma principal contra las tropas anticarro enemigas es la artillería. Por lo tanto, todas las demás armas solo se encargan de destruir lo que queda restante que la artillería no ha podido cargarse. ¿Eh? Sí, aquí estamos al plan soviético, la artillería lo puede todo. Sí, ¿no? Y aquí pone el fuego de artillería durante el ataque va a ser continuo y extremadamente intenso. E incluso si las armas enemigas anticarro del enemigo no son destruidas, los soviéticos esperan que los artilleros, debido a la tremenda cantidad de fuego, sean obligados a mantenerse a cubierto. Y que no puedan disparar tampoco. Exactamente, si están a cubierto no pueden abrir fuego, ¿no? Y claro, y llega un momento donde la artillería se ha ido de tu posición porque se sigue avanzando hacia la profundidad, pero cuando eso ocurre ya tienes al infante enemigo encima tuya, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, entonces, ahora hemos visto que, vale,
el arma principal contra las tropas anticarro es la artillería, según la doctrina soviética. Ojo, todo esto que estamos hablando es doctrina soviética, ¿vale? Nos quedamos ahora, vamos a quedarnos dentro de la artillería. Entonces dice, objetivos prioritarios para fuego ofensivo. Y aquí pone, vale, claro, eso dentro del contexto de Guerra Fría. O sea, la artillería con capacidad nuclear es obviamente el sistema principal, porque ahí se esperaba que se utilizasen bombas atómicas, o sea, armamento nuclear táctico. Y claro, eso es la amenaza número uno de todo, ¿no? Y luego ya centros de mando, centros de observación y todas esas cosas. Pero luego ya el tercer puesto es ya a posiciones defensivas enemigas, especialmente sistemas anticarro. Y luego ya viene la artillería enemiga, la defensa antiaérea enemiga, reserva y tropas de apoyo y todo lo demás, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que no solo es la artillería el arma principal, sino que el atacar las tropas anticarro enemigos tiene una alta prioridad. ¿Vale? Y luego pasamos a la tercera fase, que es lo que pone aquí arriba, dice Artillery Accompaniment Phase. Porque la artillería soviética, o sea, hay distintas formas de utilizarla, ¿vale? Pero cuando el soviético ataca, lo primero que él hace es lo que se llama una preparación de artillería. O sea, después de un reconocimiento del enemigo, me pongo a machacar toda su posición, disparo contra todo lo que he podido reconocer y eso, y lo que hago es ablandar al enemigo, ¿no? En esta fase, Eso dicen que es lo que están haciendo en esta fase, ¿no? De Donbass últimamente. ¿No? sí, en parte. A menor escala. ¿No? Entonces, aquí en la fase de preparación se procura que en el caso ideal se consiga destruir el 60% de los sistemas enemigos. El 60%, ¿vale? Están bien reblandecidos. Sí, o sea, y ahí todavía ni siquiera ha empezado el ataque. Solo he hecho la preparación de artillería. Luego, una vez que empieza el ataque en sí, la artillería pasa de la fase de preparación a la fase de acompañamiento. O sea, mientras mis tropas de ataque van avanzando por el dispositivo defensivo enemigo, la artillería la sigue por detrás y va ofreciendo fuego de apoyo según las necesidades tácticas, según lo que va ocurriendo y todo lo demás, ¿no? Y aquí podemos ver que en la fase de acompañamiento, el fuego prioritario va contra, de nuevo, el armamento nuclear, artillería y morteros y armas anticarro. O sea, te das dando cuenta que aquí no se concentran en la infantería o en unidades blindadas ni nada de eso. O sea, hay mucho enfoque en materia de anticarro, ¿no? Bueno, lo nuclear es lógico, ¿no? Pero vale, en esto dentro del conflicto eso no entra en juego, ¿vale? Entonces, si volvemos a pasar, ahora vamos a pasar hemos tratado lo específico con respecto a la artillería a la hora de luchar contra armas anticarro enemigo. Entonces, de ahí sacamos 3 lecciones. Primero, que la artillería es el arma principal contra las tropas anticarro del enemigo. Y segundo, que ya sea durante la preparación o durante el acompañamiento del ataque, las tropas anticarro enemigos tienen una alta prioridad. O sea, si la artillería tiene que elegir entre atacar una posición de infantería trincherada o un carro de combate, o una unidad de carro de combate o una unidad anticarro, primero se dispara a la unidad anticarro. Por eso, vale. Entonces, ahora hemos terminado la artillería. Vamos ahora a ver cuáles son las demás tareas dentro de ese grupo de batalla. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver, ¿vale? Tácticas de armas combinadas. Entonces,
aquí pone que la esencia del ataque y del asalto final es la cooperación. Es la base, o sea, la base está en la cooperación de las armas combinadas de forma cercana y sin interrupciones, para explotar así las capacidades de cada uno. Luego pone aquí, cada arma otorga una fuerza y una protección donde la otra arma es débil o vulnerable, ¿no? Entonces aquí dice, el ejército, o sea, los soviéticos opinan que el carro de combate es la arma principal de ataque en terrestre, ¿vale? Y dice que el carro de combate es el fundamento, keystone, de las operaciones de armas combinadas en el ataque. O sea, todo circula alrededor del tanque de combate. Y luego pone aquí marcado en rojo, muy importante, que cuando the concern for the enemy anti-tank threat is the dominating factor in coordinating combined arms effort. O sea, todo el enfoque del combate de armas combinadas, el factor dominante y la preocupación principal son las amenazas anticarro del enemigo, ¿no? O sea, yo creo un núcleo de un grupo de batalla donde el núcleo es el carro de combate y lo primero que yo me estoy rompiendo el coco es qué es lo que las tropas anticarro del enemigo pueden hacerme, ¿no? ¿Vale? Y aquí pone, por este motivo, los carros de combate soviéticos suelen llevar más munición explosiva que munición anticarro. Y luego pone en el último cuadro abajo del todo y dice subunidades de fusileros motorizados que son, o sea, infantería sobre BTR, o sea, vehículo de transporte de infantería, o infantería sobre BMP, o sea, vehículo de combate de infantería. Dice que el fuego de los fusileros motorizados se enfoca primariamente en personal enemigo y tropas anticarro enemigas, ¿vale? Y aquí vemos otro detalle fundamental. Según esta doctrina, los fusileros no atacan a carros de combate enemigos, o sea, solo lo hacen en la defensa propia, porque su tarea es solo la infantería enemiga y la tropa anticarro enemiga. Vale, pues seguimos. Entonces, aquí vemos una línea de ataque, o sea, es cuando la preparación de artillería ya ha ocurrido, la fuerza de ataque se está acercando ya a la línea defensiva del enemigo y entonces está tomando la formación de batalla. Entonces, la formación de batalla dice que la primera línea son siempre los carros de combate. Claro, eso es lógico porque son los que mayor potencia de fuego tienen y tienen la mayor protección, ¿no? Luego la segunda línea es la infantería desmontada, o sea, que se ha bajado de los vehículos y ataca a pie, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Por ejemplo, aquí vemos 3 soldados, aquí vemos otros 3 y aquí otros 3 más detrás. Detrás de esto, por aquí, estarían luego los vehículos de la infantería, pero que en esta imagen no se ven. Pero normal es vamos, ¿Perdón? hasta que llegas. Ir detrás del carro protegido, como se va a veces avanzando en ciudad o abierto a los lados. Una foto. En cuanto viene el fuego enemigo, obviamente se van a Eso. correr detrás del carro propio, obviamente. A no ser que tengan otras posiciones en el terreno que les permite tomar cobertura, ¿no? Obviamente. Y luego vemos que la tercera línea son los vehículos de la infantería. También puede ocurrir que solo tengo una línea de carros de combate y luego una línea de vehículos de infantería. Eso suele ocurrir si yo tengo un campo muy abierto, donde la infantería realmente no me sirve de mucho, ¿no? Es un terreno más mixto, pues entonces tengo la infantería desmontada, ¿no? Y aquí pone
que los carros van en primera línea, justamente por detrás va la infantería desmontada, y luego entre 100 y 400 metros por detrás de la infantería están luego los vehículos de la infantería. Y estos disparan hacia el frente entre los huecos de la infantería y de los carros de combate, ¿no? Y solo dice, luego dice al final, que solo si el terreno es muy cerrado, con muchos arbustos, un combate urbano, cosas así por el estilo, entonces es cuando la infantería va en primera fila. ¿Vale? Entonces aquí ya estamos viendo cómo ocurre eso dentro del grupo de batalla. ¿Vale? Y entonces, aquí dice que cuando si se planea un ataque desmontado, se desmonta a 400 metros enfrente de la línea enemiga, ¿no? Y luego dice que eso, fíjate un detalle lo que pone aquí, que pone que si es posible, se desmonta la infantería detrás de una protección, o sea, una protección del terreno para así proteger mejor la infantería. O sea, tú no te acercas a la trinchera enemiga para luego desembarcar exactamente, y lo haces antes. Por eso. Y ahora fíjate, ¿cuál es el factor más importante que decide si la infantería desembarca o no? Una potente capacidad anticarro del enemigo. Eso es lo primero de todo. Es lógico, porque luego, el anticarro destruye el vehículo de transporte con ellos dentro. claro, y también a los carros de combate, todo eso. Ese es también otro motivo por qué los vehículos de la infantería van hasta la última cobertura y desembarcan allí, para que no sean machacados por la fuerza anticarro del enemigo. Porque aquí lo pone. Si el enemigo tiene una potente capacidad anticarro, automáticamente se desmonta la infantería y esta ataca. Automáticamente, y luego ya viene todo lo demás. Que si hay obstáculos, que si hay campo de minas, que si hay buenas trincheras o no, y todas esas cosas, ¿no? Eso ya vemos aquí lo mucho que, o sea, la tremenda importancia que los soviéticos le dan a la capacidad anticarro del enemigo. Y entonces, esto es un resumen de los elementos los elementos principales de combate de un grupo de batalla, y vemos aquí a la izquierda vemos los elementos: el carro de combate, vehículo, infantería motorizada, artillería, helicóptero de combate, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que efectivamente para el carro de combate el primer disparo se lo lleva la arma anticarro del enemigo. Luego después ya se trata de carros de combate y vehículos de combate de infantería. Infantería motorizada, primer objetivo, armas anticarro del enemigo también. Y luego después viene la infantería en general y después viene los vehículos de combate de infantería. Aquí vemos, infantería motorizada no ataca carros de combate enemigo, solo en defensa propia, si no, no lo atacas. Artillería, también de nuevo, objetivo principal ante el ataque, armas anticarro del enemigo. Luego después la infantería en general, la artillería enemiga y centros de mando. Aquí la única diferencia es el helicóptero de combate, el cual ataca primero los carros de combate enemigo, los vehículos de combate de infantería y luego después las armas anticarro. Y entonces uno preguntará, bueno, ¿qué pasa con los cazabombarderos, la aviación de ataque a tierra? Esa ataca ya en objetivos en la profundidad, pero eso ya no tienen ningún efecto táctico, ¿vale? O sea, según la doctrina soviética, utilizar un avión de ataque a tierra o un cazabombarderos para atacar una posición anticarro enemiga es un desperdicio, por así decirlo. Eso No, tiene no lo usan de apoyo cercano. Sí,
O sea, aquí estamos hablando todo dentro del apoyo cercano. ¿Por qué digo eso? Porque a nivel operativo o estratégico no hay nada donde diga hay que atacar las tropas anticarro del enemigo. O sea, las tropas anticarro dentro de la doctrina soviética, las tropas anticarro enemigas solo son relevantes dentro de un contexto táctico. Muy bien, pues seguimos. Entonces, ahora que hemos tratado el grupo de batalla y qué arma hace qué tarea, vamos a ver cuáles son las fases para la defensa contra los medios anticarro del enemigo, ¿vale? O sea, como un carro de combate que forma parte de un grupo de batalla de armas combinadas, cómo se defiende de las tropas anticarro del enemigo. Entonces, el primer círculo de defensa es la preparación de la artillería, ¿vale? O sea, la artillería procura, primero con la preparación y después con el acompañamiento del ataque, procura destruir la mayor cantidad de tropas anticarro del enemigo. O sea, aquí ya estamos viendo que la defensa contra armas anticarro empieza ya mucho antes que antes de hablar del blindaje. Por eso una cosa que yo he dicho, en muchos vídeos, que la protección de un carro de combate no empieza con su blindaje, empieza muchísimo antes, mucho antes de que ese carro de combate se tope con un arma anticarro del enemigo, mucho antes, y aquí lo estamos viendo efectivamente. Entonces, la primera fase es la artillería, que procura cargarse la mayor cantidad de armas de armas anticarro del enemigo. Segunda fase es donde el carro de combate en sí entra en acción a través del ataque. Y obviamente no ataca solo, sino ataca dentro de un grupo de armas combinadas. ¿Vale? Y luego, después de que hemos pasado con esa fase, es la tercera fase, que es cuando el carro de combate dentro de esa batalla se queda solo, por así decirlo. Y entonces cuando ahí entra, cuando los propios sistemas del carro de combate es cuando efectivamente entran en juego para defenderse contra el arma anticarro enemiga. ¿Vale? Entonces vamos a ver las distintas fases. Preparación de la artillería ya lo hemos visto. Segundo, eso ya lo hemos tratado. Ahora vamos a ver el ataque o la defensa de armas combinadas, ¿no? Significa, carro de combate ataca con otras ramas y esas ramas se protegen mutuamente. Como ya habíamos visto antes aquí, la infantería procura cargarse las armas anticarro, o sea, anticarro también. Ese es su primer objetivo también. Entonces aquí vemos, ¿os acordáis de esta? No sé si habéis visto este vídeo, combate urbano. Un soldado con un Enlo dispara contra la torre de un T-72 y el tiro falla. Bueno, el tiro en sí no falla, pero la espoleta falla, probablemente porque el tiro era demasiado de cerca o el misil estaba averiado. Pero claro, aquí no sabemos cuál es el contexto de la batalla, no sabemos si eso ocurrió en el frente o en la retaguardia. ¿Y por qué va solo? ¿No? Sí, porque va solo, ¿no? Entonces no sabemos por qué va solo porque le falta infantería, va solo porque los rusos se creían que estaban en una zona segura, o porque el jefe era tonto, o es un carro que se está retirando del campo de batalla porque el resto de su unidad ha sido destruida. No sabemos el contexto, ¿vale? Es una cosa que hay que tenerlo en mente, ¿no? Es difícil evaluar una situación de combate si no se sabe todo. Si solo se ve esta imagen, hay muchas cosas que pueden haber ocurrido. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago un combate de armas combinadas, pues entonces yo tengo la infantería conmigo y los vehículos de combate de infantería también. Entonces, si imaginaos que estos soldados a la izquierda y derecha del carro estuviesen aquí presentes,
este soldado con su arma anticarro no dispararía porque sabría que inmediatamente la infantería se le va a echar encima, ¿no? Y aquí estamos viendo pues la segunda capa de protección del carro de combate, que es la protección a través de otras armas. Y esto es un ejemplo muy, muy bueno. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, eso es el segundo elemento que a mí me ayuda mucho, que es llevar armas combinadas. ¿Vale? Tercer elemento, otro elemento también muy importante es, bueno, que también que hemos visto en la foto anterior con los helicópteros de combate, porque eso también me ayudan destruyendo armas de carro enemigo, ¿no? ¿Vale? Segundo aspecto también muy importante es luego el comportamiento de la tripulación, ¿vale? En esta imagen vemos, esto es de la guerra lo que es la guerra del Donbass en sí, ¿vale? O sea, esto es de varios años ya anterior. Esto no es de este conflicto actual, esta imagen, ¿vale? Y aquí vemos, esto es una imagen que demuestra que esta tropa es incompetente, ¿vale? Por un lado, fíjate cómo ha colocado el carro de combate en campo abierto. Completamente en campo abierto, ningún tipo de cobertura, nada, ahí, ¿vale? De hecho, si fijamos en esta imagen, vemos que podemos ver el horizonte. O sea que este carro puede ser visto desde muchos, muchos kilómetros. Encima, la infantería se pega a este carro, lo cual es también una cagada. Porque busca protección instintivamente, claro. Sí. Pero eso es muy peligroso porque los carros de combate enemigo, como es el arma principal de una tropa terrestre, atraen mucho el fuego. Entonces, claro, si disparas sobre el carro de combate, también va a afectar a la infantería que está al lado. Por lo tanto, tú solo utilizas, si tú eres un infante inteligente, tú solo utilizas al carro de combate como cobertura si no tienes otra opción. Siempre y cuando tengas otra opción, otro tipo de cobertura, utilizas esa cobertura, ¿vale? Entonces aquí vemos una tropa de cómo se hace mal. Entonces aquí vemos que no solo son las armas combinadas las que me protegen, sino también el uso inteligente del carro de combate. Y aquí todavía no estamos hablando de blindaje, ni de protección activa, ni nada de eso, ¿vale? O sea, utilizar al carro de forma inteligente, eso me protege también. Aquí vemos una imagen de una tropa que utiliza su carro de combate de forma inteligente. Vemos, ha utilizado una cobertura del terreno y solo muestra su torre como objetivo. Y efectivamente la zona mejor protegida. La torre ya por sí es muy baja, es muy plana, o sea, es un blanco ya muy difícil de acertar a distancias de combate, o sea, lo que es 1500, 2500 metros. El tiro, de hecho, matemáticamente ni merece la pena, porque la probabilidad de acertar es muy baja. Estamos hablando de 20%, 30%. O sea, tendría que acercarme más, pero claro, cuanto más me acerco, más daño puede hacerme ese cañón, ¿no? Obviamente. Y eso es una forma inteligente de utilizar un carro de combate, aprovechar el terreno, ofrecer la menor superficie de ataque posible al enemigo, ¿vale? Esto es también otro ejemplo muy, muy bueno de cómo se utiliza una posición. Esto es un ejercicio de tiro. Entonces aquí tenemos que olvidarnos de este soldado. Pero una cosa que aquí vemos es que fíjate en la posición de combate que han elegido a este carro de combate. El carro solo puede ser atacado desde el frente, por el lateral no puede, porque tiene este montículo de tierra, No sé si ¿no? vas a poner Juan después, pero en los manuales soviéticos o rusos hay como una trinchera que es doble, tiene esta altura para disparo y otra más atrás, más bajita, para estar en protección completa. Sí. ¿A esa imagen te refieres? No, no, si conoces ese tipo. Sí, sí, sí. Yo la conozco, así, a ver si la... Si quieres la busco un momentillo. No, O no, sea, no, es igual, no, no. Ya con esa explicación más o menos. Pero tú sigue. sí. O sea, lo que hay que tener en mente es que hay distintos tipos de posiciones, de trincheras. O sea, existe
esto ya es una trinchera de combate. Estoy ya combatiendo, me expongo. Luego está la segunda posición, que es donde me retiro más atrás y solo enseño el visor del comandante. ¿Por qué? Porque el visor del comandante está en la posición más alta. Entonces utilizo el visor del comandante para observar a través de ese terreno como si fuese un submarino, ¿no? Y eso utilizo o sea, antes de asomarme, lo primero que hago es solo asomarme con el visor del comandante y me quedo ahí parado y procuro vigilar varias veces mis sectores de vigilancia, todas esas cosas. Y si veo que no veo ninguna amenaza en mi carro, entonces cuando luego me asomo con la cabeza, antes no. Y luego está la tercera posición, que es más atrás, donde el carro está completamente cubierto detrás de una cobertura, ¿no? Pues eso, aquí hemos visto un par de ejemplos de lo que es un uso malo de un carro de combate y un uso bueno de él. Fijaos aquí en esta imagen, aquí vemos también un horizonte. En este terreno tenemos efectivamente distancias de combate muy largas, efectivamente, pero es que aún así, si hubiese aquí arriba un tío con un cornet y le dispara, va a dar en el montículo de tierra, ¿no? O sea, la única forma de dejar este carro fuera de combate es penetrando su blindaje frontal o desde arriba. Otra cosa no hay, ¿no? ¿Vale? Bien, pues seguimos. Luego ya aquí ya es donde pasamos a las capacidades del carro de combate en sí. O sea, hemos tratado la artillería, hemos tratado las armas combinadas, hemos tratado el uso inteligente del carro de combate, hemos dado un par de ejemplos, y ahora es cuando cuando las capacidades defensivas del carro entran en juego, ¿no? Y obviamente la primera fase de la protección de un carro son todas aquellas medidas que impidan que el carro sea impactado o que reduzca la probabilidad de que sea impactado. Digamos las activas. Sí. Eso llega un poquito más tarde, ¿no? Pero estas son, la primera fase son las medidas anti-impacto. Todo aquello que haga que el carro sea más difícil de detectar, que sea Vale, más vale. y todo eso, ¿no? Entonces aquí vemos, lo primero que aquí ayuda es ser lo más bajito posible y lo más pequeñito posible. Si soy más bajo y más pequeñito, soy automáticamente más difícil de acertar, ¿eh? Por eso, es el primer elemento y más importante. Por eso los carros de combate rusos, tienen fama de tener una mala ergonomía y esas cosas. Claro, esa mala ergonomía, a cambio de esa mala ergonomía, tengo un carro que es más difícil de acertar. Y eso me protege. Así la mitad. ¿Eh? Y aquí vemos un ejemplo de la guerra de Siria, de lo que pasa cuando un carro es muy bajito. Como podemos ver aquí, este es un misil anticarro Milán. Y efectivamente vemos que el tiro, aunque es un arma guiada, aún así el tiro falla, no acierta. Por eso. Vale, o sea que sí merece la pena. Si en esta misma posición hubiese estado un M60, ese M60 se hubiese ido al otro barrio, porque es significativamente más alto que un T-55. ¿No? Por eso. Y aquí vemos también el resultado. O sea, estadísticamente, el 65% de los impactos van para la torre, ¿no? Y claro, cuanto más bajo soy, vemos que efectivamente la probabilidad de acierto cae muchísimo. O sea, un T-80 comparado con un M60 es un 50% más difícil de impactar. Más o menos, por regla de dedo, viendo este gráfico. Por eso. Elemento muy importante. Otro elemento, obviamente, el camuflaje. Camuflaje, aquí no solo estamos hablando del camuflaje natural, sino también esos nuevos camuflajes artificiales como el Barracuda o el Nakitka, que es como una especie de lona que se coloca encima del carro y esa lona protege, o sea, ayuda mucho en el camuflaje visual, en el camuflaje termal,
y también le da cierta furtividad al carro, o sea, la detección de contra radar enemigo y todas esas cosas, ¿no? Y aquí quiero aclarar un malentendido porque la gente se cree que eso hace, que la idea es hacer el carro invisible, ¿no? Y la idea no es hacer el carro invisible porque eso no es posible. Sino la idea es simplemente retrasar el momento, o sea, retrasar en lo máximo posible el momento en el que este carro es detectado por el enemigo. Porque imagínate si este carro lleva una protección activa, o sea, un camuflaje y todo eso, lleva lo demás. Entonces, por lo tanto, el enemigo lo ve a 1000 metros de distancia, pero yo puedo con este carro devolver el fuego a 2500 metros de distancia, pues ¿qué es lo que pasa? Que ese camuflaje hace que el enemigo me vea a mí mucho más tarde. Si me ve mucho más tarde, tengo por lo tanto yo mismo una mayor probabilidad de que yo sea el primero en verle a él y ser el primero en disparar, ¿no? Lo cual, ya habíamos dicho antes, el primero que acierta, la mejor protección es siempre ser el primero en acertar, ¿no? Por eso, ¿vale? Luego ya tenemos los tubos lanzahumos, que todos los carros de combate tienen, que crean una pantalla de humo, y esa pantalla en los tubos lanzahumos, los más modernos, esa pantalla protege contra visión por láser, visión termal y visión óptica. O sea, que es algo más. ¿Perdón? ¿Es solo humo? ¿Tiene más elementos de humo? Sí, Para sí, claro, proteger y tiene todo más eso. elementos que solo humo, sí, sí. O sea, no deja pasar el láser, ni el termal, ni la visión óptica. Y los más modernos he escuchado que también limitan incluso el radar, ¿no? Pues eso, entonces aquí cuando yo veo un sistema que veo al enemigo o quiero retirarme, pues lanzo esto para protegerme detrás de la cobertura. Y todo eso son medidas que reducen la probabilidad de que sea impactado por el enemigo, ¿no? Y luego ya aquí es cuando llegamos al sistema de protección activa, ¿no? Entonces, cuando en el esquema de los sistemas de protección activa, tenemos prácticamente, existen dos grandes grupos. Está el sistema soft kill y el sistema hard kill. El sistema soft kill está pensado en impedir que el enemigo me acierte, ¿no? Y luego está en la segunda fase, la segunda línea, que es el sistema hard kill, que aquí la idea ya es destruir la amenaza. O sea, destruir, por ejemplo, ese misil anticarro que viene en mi dirección. Y se hace a través de una munición específica que lo vamos a ver luego en un momentillo a continuación. Vale. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? No, en el chat están haciendo preguntas, pero bueno, ya son fuera del tema, ¿no? Vale, bien. Pues seguimos. No, porque no podemos enrollarnos con todas las preguntas que hay aquí. Eso para otro programa. Pues eso, entonces, dentro del contexto del ejército ruso y el ejército ucraniano, tenemos como sistema de protección activa el Stora, ¿vale? Este es el Stora, el que estamos viendo en un T90, ¿vale? El Stora es un diseño soviético, es de hecho el primer sistema soft kill, o sea, el primer sistema de protección activa soft kill de la historia militar. Aquí los soviéticos fueron los primeros en introducir eso. Fue introducido ya durante la década de los 80. Los ucranianos también tienen este sistema, porque lo heredaron ellos de la época soviética. Entonces, el Stora lo que hace es un sistema soft kill, por lo tanto, lo que hace es procurar impedir que el carro sea impactado por armamento enemigo, ¿no? Entonces, vamos a ver, fijarnos rápidamente qué elementos tiene. Aquí en esta imagen, el azul, olvidaos,
no es relevante para este vídeo. Los sistemas principales que vemos aquí, vemos en marco rojo los faros infrarrojos, que son estos de aquí. ¿Vale? Esto es lo que se ve cuando están encendidos. Y luego vemos en amarillo los alertadores de iluminación láser. De estos alertadores de iluminación láser tiene 3 en la torre, uno en el frente y luego tiene uno en cada lado en la parte trasera de la torre para proteger los flancos y la zona trasera, ¿no? Y entonces este sistema lo que hace es que si viene un sistema anticarro enemigo y lo ilumina con un láser, o sea, eso puede ser, por ejemplo, un misil como el Cornet, que tiene un guiado láser, puede ser un carro de combate enemigo que está midiendo la distancia, y puede ser también un arma de artillería que está iluminando el carro, ¿no? O sea, que marca el carro con un láser para que el proyectil le dé, ¿no? Entonces, estos sensores láser detectan esa iluminación y lo primero que hacen es alertar a la tripulación. Y entonces, inmediatamente lo que este sistema hace es detectar de dónde viene la amenaza. Entonces, lo primero que hace es girar la torre hacia esa amenaza para ofrecer la zona mejor protegida. Eso ya es lo primero. Y luego lanza las granadas estas de humo. Entonces, si todo eso ocurre con suficiente rapidez, entonces esa arma anticarro con un guiado láser no le dará al carro, ¿vale? Porque se cubre. Otro puntazo, otro gran puntazo es que el Shtora no solo te protege, sino te dice dónde viene la amenaza. Y el gran puntazo que tiene, que no lo sabía hasta hace muy poco, era que el sistema también le dice al conductor en qué dirección debe de esquivar, debe mover el carro para esquivar. Porque hay que tener en mente que sí, que vale, el carro ha sido iluminado, el sistema detecta la iluminación radar, me lanza la granada, creo la pantalla de humo, vale, y entonces el guiado ya no funciona. Aún así, si me quedo estático donde estaba, sigue habiendo una probabilidad de que aunque el guiado ya no esté presente, de que aún así el misil me dé por pura suerte, ¿no? Porque seguía en la trayectoria original y yo no me moví. Yo he colocado la pantalla de humo, pero no he cambiado de posición, ¿no? Entonces puede darme aún así. Entonces de ahí que ese sistema le dice también al conductor en qué dirección debe mover el carro para aumentar la probabilidad de que no sea acertado en combate, ¿no? Y claro, aquí vemos el sistema desde un T90, aquí vemos los sectores de protección. Aquí vemos los alertadores láser y aquí vemos el lateral. Este del otro lado no se ve porque está aquí el soldado aquí cubriéndolo, ¿no? Pero que son 3, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? Sí, esto es una imagen donde se ve muy bien cómo funciona el sistema. Esto es de unas pruebas, creo que la hicieron en Abu Dhabi o en Arabia Saudí, y utilizaron un BMP3 con un sistema Shtora instalado, y aquí está utilizando los faros para evitar el impacto. O sea, le vuelve loco al cohete, ¿sí? Sí. El problema es que solo tiene faros delante, ¿no? Sí, solo tiene los faros adelante. Y como podemos ver que el misil mismo tiene un faro detrás, para que así el sistema de guiado sepa dónde está el misil, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que según el misil se va acercando al carro enemigo, su propio faro se hace cada vez más débil, mientras que el enemigo se hace cada vez más fuerte. Entonces llega un momento donde de repente el sistema de guiado no tiene un faro, no ve un faro, sino ve 3 faros. O sea, que al final no está pegando al misil, sino al sistema de guiado, el misil que está en el guiador, ¿vale? Efectivamente, sí. Entonces el sistema de guiado ya no sabe cuál faro es el del misil en sí. Entonces
da los comandos erróneos y el misil se va por otro lado. Y como vemos en la imagen, se va hacia arriba. He visto otras pruebas de misiles anticarros en otro lugar, como se hicieron en otro país, y ocurría lo mismo. O sea, el Stora tiene la tendencia a desviar el misil enemigo hacia arriba, ¿no? Aquí se ve muy bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de estos faros infrarrojos? Que estos faros solo funcionan contra armas anticarro que tienen un guiado SACLOS, ¿no? Que es por cable. Pero ¿cuál es el problema? Que si esa arma anticarro enemiga no utiliza un láser, este carro de combate, este carro no tiene ninguna opción de detectar el misil que está de camino. O sea, a no ser que lo veas tú mismo con tus propios visores, porque está enfrente tuyo o en tu en tu sector de vigilancia, no lo vas a ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona este sistema? El sistema de los faros es muy simple. Una vez que entro yo en combate o estoy a punto de entrar en combate, lo enciendo y lo mantengo encendido. Así de simple. Así no tengo yo que romperme el coco de encenderlo y apagarlo porque yo no sé cuándo el enemigo me ha disparado un misil anticarro. La única forma de saberlo sería utilizando un radar. Pero el Stora no tiene radar. Entonces, por lo tanto, la única opción que hay es utilizar o encender los faros justamente antes de entrar en combate y mantenerlo encendido. Todo el rato. Mantenerlo encendido todo el rato. Y si el artillero no, pero si el jefe del carro ve, porque ese vigila los sectores secundarios, ve en un sector secundario por casualidad, con sus propios ojos, que hay un misil anticarro de camino, pues entonces puede girar la torre y utilizar esos faros para romper el guiado. Pero tendrá que verlo, ¿no? Ese es el punto flaco que tiene el sistema Stora. Aún así, ha demostrado que el guiado, o sea, reduce la tasa de acierto de misiles anticarro, ya sea, da igual si son occidentales o orientales, reducen más o menos en un 80%. O sea, solo el 20% de los misiles aciertan. Si es un guiado por láser, pues entonces reduce la tasa de acierto a un 30% por ahí. O sea, que eso ayuda. O sea, significa que ya simplemente por puras matemáticas, si quiero acertar a un carro de combate con un Stora, tendré que disparar, en vez de un misil, tendré que disparar 3 para que pase por esos los 50% filtros, sí. de probabilidad de que acierte, ¿no? También hay que tener en mente que esto con lo de las granadas de humo, y es que aun si el sistema, imagínate que tú has sido atacado, has lanzado tus granadas de humo varias veces y te has quedado sin granadas de humo. Aún así el sistema te sigue protegiendo. Primero, porque los faros son solo faros, no necesitan munición, solo necesitan electricidad. Y segundo, porque aunque no tengas las granadas de humo, el sistema te sigue diciendo de dónde viene la iluminación láser. Y siempre tienes la opción de retirarte, de esquivar o por lo menos presentar a esa amenaza tu protección frontal. ¿Vale? Muy bien, entonces, un Stora pues, protege obviamente contra sistemas anticarros como el TOW, por ejemplo, que es un guiado SACLOS, ¿no? Protege contra armas anticarro de la artillería, como el Copperhead, que es un arma de donde iluminas al blanco con un láser y luego el proyectil se guía por sí mismo contra ese blanco. Pero lanza un cañón. Sí. Y eso. Aquí también había protección, obviamente, contra
contra proyectiles anticarros, sí, porque tengo que utilizar el láser, en teoría. Aunque existen medios existen opciones para pasar de una protección activa, o sea, para superarla, pero eso es ya tema para otro vídeo. Lo que no protege contra lo que no protege un Stora es contra armas anticarro tontas. Que las que van en ejemplo, línea recta. claro, aquí no hay nada. O sea, aquí los medidores láser no me ayudan, ni los faros tampoco, porque es un arma tonta. Que simplemente se apunta en una dirección, vuela, y si da, y si no, no. Punto. ¿Vale? Seguimos. Aquí la foto está un poquito mal, da igual. Aquí contra una flecha es lo mismo que contra el proyectil contra la carga hueca de la munición, aquí con el láser. ¿Vale? Aquí la única protección es cuando se utiliza el láser, que entonces me protegería también contra la flecha. Pero contra el proyectil en sí no puedo hacer nada con eso una vez que eso está en vuelo. Luego está el segundo sistema ruso, que es la Arena. De este han sacado una versión moderna, que todavía me lo tengo que estudiar a fondo. Pero sí, pero este sistema ya apareció después de la Guerra Fría, el Arena. Y el Arena es un sistema hard kill. Y es de hecho el segundo, el más modernito que había. Había otro que era el Drost. No sé si le he puesto imagen, no. Da igual. Ese se veía muy, muy raras veces. El Drost, que estaba el Drost que era con los tubos hacia adelante, que solo lo utilizaban los carros de combate de la infantería de marina. Y luego está el Arena. El Arena es un sistema que utiliza los paneles de radar, que es lo que vemos aquí. Y luego utiliza unas municiones de metralla. O sea, una vez que el sistema ha detectado con su radar el acercamiento de un arma anticarro, y aquí da igual si esa arma anticarro es guiada o no, porque eso le da igual al sistema, porque el sistema solo se enfoca en el proyectil en sí. Luego tenemos aquí este anillo. Digamos, la detecta como un radar, es decir, el objeto. ¿Perdón? Que decías que eran paneles de radar. Sí, Entonces, estos son los paneles de radar. detecta Sí, el objeto, el que viene, sí, no el guiado. Vale. efectivamente. Y entonces, claro, y luego aquí tenemos el sistema de, o sea, esta cosa aquí metálica, este anillo metálico es donde está toda la munición colocada. ¿Vale? Entonces, cuando el sistema anticarro, o sea, perdón, cuando el radar ha detectado el misil, pues entonces lanza un cartucho de estos hacia arriba y estos generan una ola de metralla dirigida diagonal contra la Tierra. Y lo hace así para limitar los daños ante tropas vecinas, ¿no? Y así es como funciona el sistema este. Y claro, este sistema funciona obviamente contra cualquier tipo de arma que me venga guiada. Contra lo que no funciona es una flecha, porque las flechas son muy rápidas, pero sí me funciona también con lo que muchos no saben, porque la amplia mayoría de la gente se cree que este sistema protege solo contra RPGs y equivalentes, armas como de la artillería guiadas y misiles anticarro. Pero lo que muchos no saben es que también protege contra este tipo de proyectiles si se disparan a distancias medias y largas. O sea, un proyectil de carga hueca que se dispara a largas distancias tiene una velocidad de salida muy lenta, ¿no? Y cuando llega y se dispara a distancias medias o largas, la resistencia del aire reduce progresivamente la velocidad del proyectil y llega un momento donde el proyectil es ya tan lento que puede ser detectado e interceptado por el sistema de protección activa, cosa que mucha gente no sabe. Pero eso solo funciona a distancias medias y largas. A cortas distancias no,
porque aquí la velocidad de salida sigue siendo demasiado alta y por lo tanto el sistema no llega a detectarlo. O puede llegar a detectarlo, pero no tiene suficientemente tiempo para activar la munición de interceptación. Vale, ¿qué más? ¿No? Y aquí vemos efectivamente que ayuda no solo contra munición que ataca desde adelante, de frente, sino también diagonal, ¿no? Y si vemos también los ángulos de interceptación, vemos que eso sí protege contra armas anticarro top attack, pero solo contra aquellas. Las armas anticarro top attack se pueden dividir luego en dos grupos. Es la que ya dijo... Como el TOW, ¿no? Que dispara, que se activa hacia abajo, sí. Sí, o sea, porque existen dos grupos, las que sobrevuelan en paralelo, como el Bill 2, el TOW y todo eso, y luego las que caen en picado desde arriba, ¿no? Y las que sobrevuelan en paralelo sí pueden ser interceptadas por sistema de protección activa. Las que caen en picado no. A no ser que tenga efectivamente unos efectores contra esa dirección. Entonces sería otra cosa, obviamente. Pero lo que estos sistemas no tienen. Pero sí vemos que el nivel de protección es muy alto. O sea, ya sea con la pantalla de humo, ya sea con los efectores del arma anticarro. Si vemos aquí, en esta imagen, vemos que este cartucho de metralla que estalla a mucha altura. O sea, aquí estamos hablando 1,5 metros por encima del carro. O sea, que sí es suficiente para interceptar esta clase de munición, ¿vale? La pega del sistema de protección activa es que, obviamente, como había dicho, no funciona contra flechas. O sea, protección activa es hard kill y no funciona contra estas armas top attack que atacan en picado, como el Javelin que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Con respecto a los carros de combate, con respecto a Stora, lo triste en todo esto es que el Stora, es que incluso ya tienen una versión mejorada del Stora. El Stora ha sido probado, se ha hecho en pruebas y ha demostrado que funciona. Pero lo triste es que los rusos nunca lo introdujeron. Nunca lo introdujeron en servicio. El dinero era para otras cosas. ¿Perdón? El dinero era para otras cosas. Sí, eso lo parece, sí. Claro, eso le ha costado a mucha gente la vida aquí en Ucrania. O sea, no quiero saber cuántos ucranianos y rusos, por ambos bandos, le hubiesen gustado tener una protección activa. Lo que sí han metido en servicio es el Stora. Este sí lo han metido en servicio, pero solo los T90. Se han visto algunos prototipos con T80 que también lo llevaban. Pero principalmente el carro principal que lleva Stora es el T90. Pero en muchos sitios decían que es la forma de reconocer el T90 estos dos. Efectivamente, sí. Luego los ucranianos, como ya dije, los ucranianos tienen también el Stora, lo han heredado de la época soviética. Luego tenían el Varta, que es un sistema de protección activa, que es como unos cilindros que salen del vehículo. Y esos cilindros hay que imaginarse, o sea, imagínate que, a ver si se me ve bien con la cámara. Sí, aquí se ve, vale. Imagínate que está en la pared del carro, ¿vale? Entonces, el Varta tiene un tubo que está metido en el lateral del carro y ese tubo sale, ¿no? O mejor dicho, así, ¿vale? Voy a poner aquí la cámara. Entonces sale. Entonces tú solo tienes un tubo que sale. Espera, que no tengo la cámara puesta. Espera. Sí. Explica ahora. Explica ahora, que está la cámara puesta. Sí, entonces imagínate que esta calculadora que está en la pared del carro, la pared lateral, ¿vale? Entonces tú tienes un tubo que está metido dentro, pero que cuando llega una amenaza sale ese tubo, ¿no? Y sale así. Entonces tiene un tubo ahí que sale muy raro. Y ese tubo tiene una capa de metralla. Y entonces en cuanto se acerca el proyectil, estalla, ¿no?
Y la peculiaridad del Varta es que no afecta hacia adelante, sino afecta solo alrededor del tubo, pero no afecta hacia adelante. O sea, que dirige su metralla prácticamente hacia arriba, lateral y hacia abajo, ¿no? Perdón, y me ha dicho lo mismo el compañero. No, es el Pulat. El Pulat es el de los tubos. El Varta es el otro. El Varta es el nombre ucraniano del Stora. Ah, Que me he vale, vale. confundido. Sí. Pues eso. Y claro, los ucranianos ha ocurrido lo mismo. El Stora solo lo tenían para sus T-84, que es el carro más potente de los ucranianos, de los cuales solo tienen 5. O sea, prácticamente irrelevante en ese conflicto, porque es un número demasiado pequeñito. Y ese tiene la versión ucraniana del Stora. Pero luego, o sea, que es protección activa soft kill. O sea, que desvía el proyectil enemigo, o sea, que impide ser impactado. Pero protección activa soft hard kill, ninguna. Solo se ha demostrado en las ferias, se ha demostrado el prototipo, pero no ha sido adquirido. Y eso también lo han pagado los soldados ucranianos con su sangre. Ajá. Obviamente, tristemente, ¿no? En fin. Pues ahora, pues aquí he terminado con mi parte. O sea, he terminado con casi todo. Estamos casi al final de mi parte. Pero como podemos ver, hacemos un repasito muy a lo rápido, ¿eh? Como aquí podemos ver, la protección contra armas anticarro, o sea, la protección del carro de combate ya empieza con la artillería. Mucho antes de que el carro de combate vea al sistema anticarro enemigo. Luego después viene el segundo nivel de protección, que es obviamente el combate de armas combinadas. Y luego una vez que he pasado del combate de armas combinadas, o sea, de la artillería y del combate de armas combinadas, y no hago el tonto utilizando el carro, aquí con esta imagen, por ejemplo, entonces es cuando luego llegan los sistemas del carro en sí para defenderse. Y aquí de nuevo tenemos las medidas que impiden, que procuren impedir un impacto, y si esas medidas tampoco me ayudan, es cuando entra el blindaje en sí en juego, ¿no? Vamos a hablar del blindaje, digamos, el de serie, el que va como carcasa, ¿no? Y el añadido, ¿no? Sí, claro, efectivamente, sí. Esa es la cosa. Hombre, los rusos tienen una doctrina de hacer los blindajes por capas. Sobre todo porque el blindaje reactivo el blindaje reactivo tiene un punto muy fuerte y un punto muy débil. El gran punto fuerte del blindaje reactivo es que en relación a su peso y su tamaño ofrece el mayor nivel de protección que hay. Nada es mejor, o sea, sobre todo el explosivo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que el gran punto flaco es que una vez que se ha activado ese ladrillo reactivo, tengo un hueco balístico. Si va a mi solo lado. O sea, si el siguiente te da ese, te cuela. Entonces ahí ya solo te ayuda el blindaje de base. Pero es eso, es una forma muy barata, muy sencilla de aumentar la protección de un carro de combate. Fíjate lo que te voy a decir. Los T-64 de Ucrania tienen un blindaje, las versiones más modernas, el Bulat, tiene un blindaje que es de la década de los 70. El blindaje base, o sea, completamente anticuado para los estándares de hoy. Pero sabemos que el T-64 estaba diseñado para ser lo más ligero posible porque se quería crear el primer carro principal de batalla del ejército soviético para así despedirse de los carros pesados. Por lo tanto, reducir el peso al nivel de un carro medio era una prioridad fundamental. Para reducir ese peso que hicieron, pues introdujeron un tren de rodaje más débil
para que así sea más ligero. Ese tren de rodaje me limita la cantidad de peso Claro que puede que puede llevar el carro y por lo tanto las opciones de modernización. Lo que pasó, que con el Bulat colocaron una protección activa que es el módulo duplet. ¿Vale? El duplet es una versión doble con elemento compuesto del notch, ¿no? Y he visto unos informes, me refiero, en el futuro sabremos más una vez que haya terminado el conflicto, pero dicen esos informes que ningún T-64 Bulat con su blindaje reactivo duplet ha sido puesto fuera de combate con un impacto frontal. Ninguno. O sea, si le disparaba al frontal, tu arma anticarro no penetraba, ¿no? Y es una cosa que muchos no saben, que la amplia mayoría de las bajas con carro de combate ocurren con impactos desde arriba, trasero o lateral. Es muy raro, estadísticamente muy raro que los carros caigan por un impacto frontal. De hecho, si tú miras los distintos modelos de protección activa que hay, la protección activa está enfocada en los laterales, no hacia adelante. Por eso. Aquí dice Aza que se confundió, que no es el Pulat, que es el Chaslon. El Marta, sí, acabo de leer. Sí. Chaslon, sí. Eh, Pulat es la versión turca. El Pulat es el de los tubos. El protección activa hard kill. Vale, muy bien. Pues entonces, como podemos ver, efectivamente en todo esto, podemos ver que que si un ejército tiene medios, tiene los medios necesarios, invierte la pasta necesaria, invierte en el entrenamiento, combate de armas combinadas, todas esas cosas, vemos que realmente es muy difícil poner a un carro de combate fuera de servicio. Si todo el sistema lo hago bien, es bastante difícil. Finalmente llegamos aquí a la parte final, porque todo esto que hemos hablado es la teoría. Hemos hablado de las cosas del manual y sabemos que una cosa es lo que está escrito en el manual y otra cosa es lo que efectivamente un ejército hace en la vida real, ¿no? Porque si tengo comandantes y tropas tontas o incompetentes o mal entrenadas o son novatas, pues entonces la cosa no va a salir tan bien como se planea. Por eso, como último aspecto de mi parte, vamos a fijarnos en cómo de efectivo es todo este sistema si yo hago todo este sistema como Dios manda. Y nos vamos a fijar en un conflicto real, ¿vale? Conflicto real. Y para eso vamos a fijarnos en la guerra del Líbano de 2006. La guerra del Líbano 2006 fue una guerra entre Israel y Hezbollah. Para aquellos que no lo saben, Hezbollah es probablemente es la tropa, es una de las tropas árabes de combate más eficientes que hay. ¿No lleva toda la vida en guerra? Sí. No son de las más eficientes. O sea, los únicos que yo creo que pueden llevar el ritmo son los iraníes. ¿Vale? Pero sí queda claro que Hezbollah es por ejemplo, muchísimo más inteligente en combate que, por ejemplo, los sirios o los Arabia Saudí o los egiptos, ¿vale? Y segundo, son los que mejor conocen la forma de cómo lucha el israelí, porque prácticamente luchan casi siempre solo con el israelí, ¿vale? Ahora con lo de Siria, están también luchando en Siria para apoyar a Assad, pero antes de eso solo luchaban contra Israel, no luchaban contra nadie más. Entonces, tenemos ese conflicto, guerra de 2006 del Líbano. Israel ataca con una fuerza de armas combinadas. Utiliza drones, utiliza aviación, utiliza helicópteros de combate, utiliza incluso tropas navales, o sea, ataca desde el mar hacia tierra adentro. Luego tienes carros de combate en sí, tenía vehículos, o sea, vehículos de transporte de infantería, tenía infantería,
tenía zapadores, artillería con obuses y artillería lanzacohetes, ¿vale? O sea, todo esto era la fuerza de armas combinadas del ejército israelí que se metió en el Líbano, ¿vale? Muy bien. Varios años después, el centro de mando, aquí lo pone, el centro de mando norte publicó una estadística respecto a las pérdidas de los Merkava. O sea, unas estadísticas de combate exclusivamente enfocadas en los Merkava. Entonces, vemos aquí, fíjate, o sea, aquí tenemos un sistema, o sea, tenemos aquí un ejército que se gasta el dinero que necesita, ¿vale? O sea, que se gasta el dinero que debe, que tiene comandantes competentes, que tiene tropas competentes, sistemas modernos, que utiliza combate de armas combinadas, ¿vale? Y todo este conjunto tiene como resultado lo siguiente. Fijamos aquí en la primera parte. Dice, a ver que se vea todo el texto. Aquí, arriba. Agarraos bien lo que viene ahora, ¿eh? En ese conflicto, Israel puso sobre el campo de batalla 370 carros de combate. Es mucho, ¿eh? Y eran Merkavas de la versión 2, 3 y 4, ¿vale? De esos 370 carros de combate, solo 52 fueron impactados por el enemigo. O sea, y como impactados cuentan a misiles anticarro, cohetes, o sea, granadas anticarro y minas y IEDs, ¿vale? Solo 52, estamos hablando del 14,05%. O sea, eso significa que el 86% de todos los demás no fueron ni siquiera acertados. Podrían haber sido carros ligeros y hubiese dado igual. Fíjate. Luego, de esos 52 carros de combate que fueron impactados, solo el 21, o sea, un poco menos de la mitad, sufrieron penetraciones del blindaje o sufrieron otro tipo de daños que provocaron que quedasen fuera de combate. Entonces, aquí dice de estos 21, 19 fueron puestos fuera de combate por impacto de misiles anticarro y solo 2 por IEDs. Aquí hablamos de misiles anticarro de procedencia rusa y soviética, ¿todo? Sí, estamos hablando de RPG-28, estamos hablando de Metis-M, estamos hablando de Cornet AT-3 Sagar mejorados, estamos Metis-M, ¿cuál más? Concourse también mejorado y todas esas cosas. Y aparte también de los sistemas iraníes, porque los iraníes también le daban a Hezbollah sistemas. Por ejemplo, los iraníes copiaron el TOW americano, que también se usó y todas esas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos que menos de la mitad sufrieron una penetración del blindaje, ¿vale? Eso significa que del 100% de mi fuerza total, solo 5% sufrió una penetración del blindaje y fue puesto fuera de combate. Ojo, fuera de combate. ¿Vale? De esos 21 que fueron impactados con penetración del blindaje, solo 5 eran pérdidas totales. O sea, donde el carro ya no se podía arreglar, era para chatarra. ¿Vale? Y aquí dice que de esos 5, solo 2 eran por los IEDs. O sea, 3 eran por impacto de misiles anticarro. ¿No? O sea, fíjate, entonces, eso significa que el 100% de mi fuerza de combate efectivamente perdido de forma irrecuperable, solo 1,35% en mi fuerza. ¿Vale? Y luego, finalmente, es un detalle aquí interesante, fue que
de las tropas o sea, de las tripulaciones que estaban en los Merkabah, solo 23 fallecieron, ¿vale? Eso significa que, dividido por el impacto de misiles anticarro, significa que cada misil anticarro que impactaba y penetraba el blindaje me daba estadísticamente prácticamente un muerto, ¿no? Un fallecido. Es un carro de combate que fue específicamente diseñado para proteger a su tripulación lo mejor Con posible. el motor delante, ¿no? Sí. Tenía el motor delante, tenía el blindaje y todo lo demás. Luego colocaba la munición en la parte trasera de la barcaza, que es la zona que estadísticamente menos impacto recibe, y todas esas cosas. Y por eso, ¿no? La gente critica, "Oh, que la munición estalla y todos fallecen", ¿sí? Pero fíjate no hay seguridad absoluta. Incluso Merkabah de los más modernos, si hay penetración del blindaje, tengo que contar como mínimo con un muerto, sin contar los heridos, ¿no? Entonces, vale, todo esto el resto aquí no nos interesa, esto ya no nos interesa, ¿vale? Esto es un tema de interfase, es irrelevante con respecto al tema de este vídeo, pero aquí vemos, yo tengo este conjunto de protección con artillería, armas combinadas, táctica inteligente, o sea, comandante inteligente, tropa inteligente y todas esas cosas, y lo hago todo bien contra una tropa que es Hezbollah, ¿vale? Y aún así, solo el 86% de mis carros de combate no reciben ningún impacto. Y luego efectivamente perderlos de forma inevitable, solo 1,35%. O sea, aquí veis muy bien que si yo hago todo correctamente, lo tremendamente difícil que es poner un carro fuera de combate. ¿Eh? Pues ya está. Hay una Francisco. pregunta, ya de ir finalizando y pidiéndonos. Preguntan si entre el Merkava y el Leopard, España, bueno, tú ahí te puedes mojar porque ¿hizo bien España la elección del Leopard o es mejor el Merkava para España? No. El Merkava no es un carro para España. ¿Vale? El Merkava es un carro que fue diseñado específicamente para las circunstancias israelíes. ¿Vale? Para España, que es una nación que forma parte de la OTAN, que tiene que enviar tropas a distintos rincones del mundo y que por lo tanto tiene que operar en distintos tipos de terreno, un Leopard es mucho mejor. ¿Eh? También te digo una cosa, un Leopard de la última versión te ofrece el mismo rendimiento que un Merkava. No hay nada que un Merkava pueda hacer que no lo pueda hacer un Leopard 2. ¿Vale? Está bien. La única cosita donde el Merkava sí es un poquito mejor es en la supervivencia post-penetración, porque obviamente fue diseñado específicamente para esa tarea, para proteger a su tripulación lo mejor posible, porque la población israelí son muy pocos habitantes y por lo tanto las bajas tienen un efecto mucho más severo que en otras naciones. Sí, Hay que tener en mente que al hacer eso así, el Merkava lo paga con otras desventajas por otro lado, que luego el Leopard no tiene, ¿no? Por eso digo, en el mundo de la guerra acorazada no hay ningún buffet gratis, todo se paga, ¿sabes? Todo se paga de una forma u otra. Cualquier ventaja por un lado que yo tenga, lo pago con desventajas por otro lado. Y sobre todo en materia, como si yo tengo un ejército de la OTAN que tiene que operar en distintas naciones con todo tipo distintos de terrenos, pues yo necesito, por ejemplo, un carro de combate que sea muy bueno en la movilidad, ¿vale? Y un Leopard 2 en la movilidad le dan 1000 vueltas a un Merkava. No juegan ni en la misma liga. ¿Eh? Eso lo sabes tú perfectamente. Quítalo de compartir pantalla para que vuelva a hacer. Sí.
La voy a dejar compartir, vale. Pues ya Ahí está, yo por aquí. Yo también. He terminado. Sobrepasó. Aza, ¿Qué me decís? sobrepasó la jornada ya habíamos para 2 horas, vamos 3 y algo, y ya es tarde. Yo no puedo estar todos los días así. Hay un comentario de uno que dice que grabo demasiados programas a la semana. Estoy con él. El problema es que tengo ya 3 hasta diciembre. Sí. Bueno, tú eres el mayor currante de todos. Nadie curra más que tú. Pero tendré que bajar el pistón. Eh, Yo no sé si es contraproducente ¿qué hace? Con todos los que hago. Las visiones están bajando, por lo tanto, no sé yo. quizás Hombre, demasiado. iba a decir que si además de eso me invitas a mí, que meto la chapa de cojones o no. Empiezas a dividir lo que ganas entre las horas que te meto yo en el programa y. Sí, ahí tengo que ir a 2 horas, sí, sí. O menos. Aza, o Exacto. menos. Sí, sí, Pues sí. eso. Pero el próximo que haga sobre lo que quiera, calcúlamelo para 1 hora. Vale. Pues eso. Entonces, ¿qué os parece ahora todo el sistema? Ahora que conoces toda la cadena y dentro del contexto de Ucrania, doctrina rusa, ¿qué opinas tú, Francisco? Y luego te pregunto a ti, Azrael. No, yo lo que consideraba que siempre es un conjunto, es decir, no es un tema solo de un arma anticarro y un carro, sino de un sistema de usos combinados, como dice claramente. La infantería tiene que apoyar a los carros para cubrir los flancos, la debilidad que tiene el carro. Al final, algo que vi en la guerra, vídeos, es unidades de carros avanzando solos por ahí, uno solo, 2 carros perdidos, apoyo de infantería. Eso al final es una carne para anticarro, ¿no? Mm. Es algo que se dejó claro que no está en los manuales, es mal uso Ajá. operativo. ¿Tú qué dices, Azrael? Yo solamente digo que hace 1 hora y 40 minutos que empezó la hora del HIMARS. Ya pasó a las 12 de la noche. No, pues seguro que estuvo No, pero, usándose. sí, no, pero no, solamente quería decir eso, que tú tienes un sistema de armas combinadas que ya de por sí, ya desde tiempos de Guderian ya estaba preconcebido para funcionar bien sobre el campo de batalla, pero si tú empiezas a disgregar elementos dentro del sistema, tú mismo estás generando fisuras que pueden explotar los ucranianos para pillarte o sea, para que te acabe pillando el toro. Y la guerra del Líbano del 2006, de hecho, creo que junto con la batalla de Al-Bab en Turquía son buenos ejemplos de defensas anticarro, guerras anticarro, sistemas de armas combinadas, etcétera. Y la guerra de Al-Bab, aún así, es otro ejemplo de que, pues, de que si a veces las cosas no salen perfectas es porque las cosas no se han hecho de manera perfecta. Pero aquí, así viendo todo esto, vemos que sí, que los rusos y los ucranianos tienen que, o sea, hay mucho margen para mejorar. Ya solo empezando con los sistemas de protección activa para los carros de combate. Ya dejando aparte los números en artillería y infantería, coordinación, tácticas, mando y todo lo demás. Pues yo creo que sí, Juan. Pero sí podemos ver que efectivamente que si lo haces todo bien, como debes, es tremendamente difícil poner un carro fuera de combate. Una pregunta que hacen aquí es si a 2.500 metros, a lo mejor, la altura de 20, 30 o 50 centímetros del carro es importante o ¿Perdón? la diferencia de altura de un modelo de tanque de un carro a otro de 50 centímetros de altura es apreciable a 2.500 metros. Sí, porque está estadísticamente demostrado ya desde la Segunda Guerra Mundial que la probabilidad de acierto de un carro de combate varía, o sea, depende muchísimo de la altura. Era de hecho el factor principal. O sea, cuanto más alto soy, mayor es la probabilidad de que me acierte. Y con eso no solo se refiere a la altura en sí del vehículo, sino si utilizas trincheras o no. Porque si utilizo una trinchera y solo expongo mi torre, pues entonces soy muchísimo más bajo, ¿no? Sí, otra cosita que también que se me ha olvidado querer decirlos con respecto a lo que hemos visto antes, que aquí pone que, a ver, ¿te acordáis que decía la doctrina que la primera arma
que el carro de combate tiene que destruir son las armas anticarro. Anticarro, primero, sí. Pero fíjate lo que sabemos. Sabemos que la distancia estándar del carro de combate, el carro de combate de hoy, es 2.500, 3.000 metros de distancia. Por lo tanto, eso a su vez significa que todos los sistemas anticarro enemigos que disparen a más de 3.000 metros de distancia tienen en realidad que ser destruidos por la artillería. Sí, claro. Claro. Porque todo lo único que incumbe al carro de combate es solo todo aquello que pueda alcanzar con su propio cañón. Todo lo que está más allá no es asunto del carro de combate. Evidente. Sí. Pues ya más o menos, Juan y Caza, el programa lo podemos acabar. Hay muchas preguntas, pero bueno, ya nos alargamos mucho. Y yo ya estoy un poco. Hoy, por la mañana, que estoy de vacaciones, me metí 2 grabaciones para tener algo en agosto cuando estoy de vacaciones en la playa. Y por lo tanto, muchas gracias, la verdad. Espero que hayáis disfrutado todos con Aza y con Juan. Seguid sus páginas. La voy a poner en la descripción del programa mañana. Y el canal de Guerra Corazada aquí en YouTube. Juan, que lo sigáis. Darle a me gusta y también podéis apoyarle a él en su canal y a mí para que podamos seguir contando historias. Porque es un hobby que nos lleva mucho tiempo, mucha preparación, muchas horas de dedicación, como ya sabéis. Y a veces es difícil gestionar esto. A mí a veces me supera. Yo creo que hoy estoy cansado ya. Es muy tarde. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Aza. Y hasta la próxima unión. Vamos a intentar acortarla a 2 horas. Pero es cierto que os lo digo a los dos, porque cuando no tenemos guión es más difícil medir el tiempo. Hay un guión y unos esquemas, pues ahí está. Como fuimos improvisando todo, es lo que dice Aza, es muy difícil controlar el tiempo. Pero yo creo que quedó un programa, viendo los comentarios en el chat, que va a ser muy útil para conocer, entender lo que estamos hablando, la guerra anticarro. Pues se puede hacer un programa casi de, digamos, de referencia junto con todos los programas que van en tu canal, para conocer cómo es la guerra anticarro moderna y que muchas veces, digamos, más que éxito del atacante es error del defensor. Pues dicen por ahí, genial, así de largo. Pues darle a me gusta, compartir en vuestras redes sociales para que más gente lo vea. Tenemos que luchar contra un mundo de TikTok, un mundo de 1 minuto de shorts. Tenemos que intentar dar profundidad. Pero claro, intentar también que lo vea la gente. Por lo tanto, darle a me gusta, dejar un comentario, apoyarnos, apoyar de Juan en Guerra Corazada. También si queréis ver un artist. Voy a despedirme de los oyentes, Juan, si queréis decir algo. Yo por mi parte, muchísimas gracias y yo me voy ya mismo al catre. Pues yo también, muchísimas gracias a todos y lo único desear a ver si esta guerra puede terminar de una vez para que deje de saldarse vidas por ambas partes, tanto por el lado ucraniano como por el ruso. Y la guerra, el problema que tiene, que ya entra en elementos diplomáticos, económicos de terceros, es mucho más que una guerra entre 2 países. Y eso a veces puede complicar o facilitar el final. Esta guerra, ¿qué va a suceder? Porque es un tema complejo. Ya no es una guerra entre 2 países, sino una guerra de intereses entre 2 países y jugando con 2 países, ¿no? Y es complejo, Y hay preguntas en el chat que tiene que ver con esto. A la gente que quiera ver lo de economía, tengo un programa que es la guerra económica. ¿Quién gana, no? Yo siempre digo que no sé quién gana, pero siempre pierde. Es la población ucrania, la población rusa y la población del mundo entero. Está viendo afectada la inflación, una carencia de alimentos en África. Tema muy grave. Y lo que nos va a venir en Navidad, en otoño, por fábricas paradas, por falta de materias, es decir, bueno, no nos equivoquemos todos y no pase nada. Va a ser complejo. Pues, Juan, muchas gracias. Aza, muchas gracias. O David, que se te escapó y entonces ya lo puedo decir. Y muchas gracias, la verdad, a los dos. Es un placer escucharos, aprender con vosotros. Y iré sacando programas cortos de 10 minutos de intervenciones vuestras, porque da movimiento también al programa y al canal.
cuando tenga tiempo, porque últimamente no tengo tiempo ni a hacer los cortos de 10 minutos. Pues muchas gracias, voy a despedirme de los oyentes y hablo con vosotros ahora ya off the record. Venga. Muchas gracias a todos los que veis Bellum Artis. Espero que os haya gustado este programa especial con dos magníficos de la Guerra Acorazada. Y nada más que diros, como siempre, que deis a me gusta, compartáis y dejáis un comentario tanto en iVoox como en YouTube. ¿Queréis apoyarnos? Podéis llenar ese vasito que tengo aquí con unas moneditas en el sistema de patreon.com/BellumArtis en iVoox o en YouTube. Ayudarnos para seguir contando historias. Eso de dejarlo todo a la publicidad cuando somos café para los muy cafeteros es complicado. Muchas gracias y hasta la próxima historia. Perdonad, podéis comprar las camisetas en bhmshop.app. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajad